tan poca antelación, pero bueno, queríamos intentar hacerla el día después de circularos las convocatorias, también porque si tenéis dudas o cualquier cuestión que se quiera resolver mientras que la hayáis leído, podáis preguntar a las subdirecciones. Quería también agradecer en primer lugar todas las aportaciones que se han hecho durante el proceso de elaboración de las convocatorias, a través de las asociaciones y también a través de los propios particulares, a través del Consejo Estatal de las Artes Escénicas, que nos han sido de mucha ayuda y que nos han permitido incorporar muchas de ellas. Yo voy a hacer una presentación muy breve de cuáles son los principales cambios, pero porque luego la van a exponer la subdirectora y el consejero y el jefe de área. Pero sí que quería destacar, en primer lugar, bueno, soy Javier Monsalve, soy el director general de Arte Escénica y Música, que esto no lo habíamos comentado. Los principales cambios. El primero y quizá el más evidente es la separación en dos de las convocatorias. Por una parte giras, por otra parte el resto de modalidades que incluyan la exhibición, que incluyan la formación, los proyectos integrales, las infraestructuras, etcétera. Con la idea de también tramitarlas de manera interna más cómodamente y también sobre todo de que sean más sencillas de manejar para el sector. Hay algunos cambios que yo creo que tienen relevancia, que luego se detendrán un poco más desde la subdirección, pero que yo creo que son importantes. Por una parte, como sabéis, existía previamente una fórmula sobre el mínimo a justificar, que la Intervención General del Estado no nos ha permitido continuar con ella, así que hemos vuelto a otro modelo de justificación que hemos tratado que sea lo más sencillo y lo menos oneroso posible y que además recoja la posibilidad de modificaciones de los proyectos que son pues, muy evidentes y muy propias del ámbito de la arte escénica. En segundo lugar, hemos también, y en gran medida también corregido con las aportaciones que nos había hecho desde el sector, incluido un listado más claro de gastos subvencionables, dividido entre aquellos gastos que son directos e indirectos, y también incluyendo claramente cuáles no son subvencionables. Estos no son listas cerradas, pero sí que yo creo que sirven para orientar y facilitar la elaboración de los proyectos. En relación también con la justificación, sí queremos decir lo que hemos introducido un cambio que es significativo, que es que el porcentaje correspondiente a gastos indirectos no requerirá de justificación específica, sino solamente de una declaración responsable. Eso no quita que vosotros tengáis que tener toda la documentación correspondiente, porque en el caso de que hubiese una auditoría de vuestra subvención o de vuestra ayuda, deberéis de presentar la documentación correspondiente a esa declaración responsable. Pero sí creemos que va a agilizar bastante tanto la tramitación dentro de la subdirección como a vosotros la justificación de la subvención. Aunque esto sea una cosa quizá que no afecte tanto a vosotros, pero sí que se han separado claramente los proyectos internacionales que van a un programa presupuestario diferente de los proyectos que tienen carácter nacional, y también hemos separado con claridad cuáles son las cantidades que se destinan a cada tipo de beneficiario, a empresas, entidades sin ánimo de lucro o administraciones. Y por último, hemos introducido, en línea con lo que comentaba previamente, una normativa, digamos, o una regulación sobre cómo se modifican los proyectos durante la ejecución del mismo. Y aquí incluimos, lo comentará luego la subdirectora con mucha más calma, pero una serie de cambios dentro del proyecto que no consideramos ni siquiera que sean una modificación y que por tanto se incluirán luego en la justificación del mismo. Incluimos también una serie de modificaciones que, siempre que no alteren el contenido esencial de la ayuda, se podrán aceptar, y una serie de modificaciones que ya no se podrían aceptar porque serían cambios muy significativos y que implicarán una devolución voluntaria. Se establecen además cuáles son los porcentajes en el caso de las modificaciones de los proyectos, y en el caso de modificaciones de proyectos que no impliquen cambio de presupuesto, pues se valorará de manera cualitativa por parte de la subdirección. Se han incluido suplentes para las resoluciones de concesión, de manera que también nos permita ser un poco más flexibles en ese sentido. Y, por último, hemos tratado de simplificar tanto modalidades como la redacción. En el caso de las modalidades, lo más evidente es que, debido a la calidad a la que venían estando acostumbradas en los últimos años los proyectos tanto de teatro de calle como de teatro de arte escénica de infancia y juventud, estaban pasadas de ser modalidades cerradas que estaban aparte del resto de modalidades a ser reservas de crédito dentro de las modalidades generales. De manera que yo creo que también así incluimos y normalizamos la participación de estas disciplinas o de estas modalidades dentro de nuestra ayuda. Hay alguna serie de elementos que sí que me gustaría destacar con detalle. En primer lugar, invitaros a que leáis, por favor, siempre con detenimiento las convocatorias, porque incorporan cambios este año y yo sé que muchas veces se trabaja sobre ellas de manera casi con inercia, pero es importante, si podéis, por favor, detallarlas, leerlas con cuidado y trabajarlas sobre lo que establece estrictamente la convocatoria, no partiendo de lo que otros años habéis hecho.
Hay un cambio que es sustancial, que va a agilizar el procedimiento, pero que tenéis que tener especial cuidado y que os pedimos además que lo trasladéis a todos vuestros amigos y compañeras, que es que no se puede modificar ni subsanar el proyecto o el presupuesto. Es decir, el proyecto y el presupuesto tienen que estar bien presentados. Solamente se permite la subsanación de errores materiales, aritméticos o de hecho. Con lo cual, por favor, no presentéis proyectos pensando en que luego vais a poder subsanarlo en una siguiente fase con un número inferior de comunidades autónomas o con un número inferior de funciones, pensando en que en ese plazo vais a poder encontrar esa última función o esa última comunidad autónoma, porque no se va a poder subsanar. Entonces, por favor, eso tened especial atención. Luego se pueden modificar los proyectos adelante, pero la presentación del proyecto y el presupuesto tiene que ser correcta. Y esto, además, difundidlo allá donde queráis, porque tampoco queremos que nadie se quede fuera simplemente por no haber atendido a este hecho. Lo hemos subrayado en la propia convocatoria. Y, por último, también quería indicaros que, pues, por supuesto, preguntéis las dudas que tengáis. Además, disponéis, sabéis, de una dirección de correo que está indicada en la propia sede electrónica en caso de dudas, así que, por favor, si tenéis preguntas sobre las mismas, nosotros somos los primeros interesados en que se resuelvan, porque así luego nos evitamos confusiones o nos evitamos que tengamos que hacer requerimientos u otro tipo de formalidades. Quería también aprovechar para comentaros dos cuestiones. En primer lugar, pues que lamentamos que se haya tardado tanto en sacar estas convocatorias. El año pasado salieron un mes antes. Hemos intentado introducir el mayor número de cambios posible dentro de las mismas en función de las necesidades que desde el sector nos había indicado, lo cual ha ralentizado un poco todo el proceso. Y también sé que en el caso, por ejemplo, de Madrid, pues estas ayudas se solapan con otras justificaciones y con otras ayudas que también se han convocado, pero bueno, hemos tratado también de ser lo más ágiles posible por una razón que también quería comentaros ahora, que es, y ya con esto cierro yo mi parte y ya le doy paso a la subdirectora, que sería un poco nuestra intención de cara al año que viene, de cara a las convocatorias del año 2027. A nosotros nos gustaría, en primer lugar, tratar de tramitarlas por anticipada, es decir, que las convocatorias no tengan esta extemporaneidad a las que estamos acostumbrados y estén resueltas en los primeros meses del año 2027, lo cual nos va a obligar a empezar todo el proceso en los últimos meses del año 2026. Y, en segundo lugar, también convertir en bienales aquellas modalidades que son más estructurales, digamos, pues desde las salas, los proyectos integrales, los festivales, las asociaciones, de tal manera que, por una parte, vosotros y vosotras contéis con una planificación mayor de vuestra dotación presupuestaria en la ayuda y nosotros, además, podamos reducir un poco la carga de expediente, agilizando también la tramitación. De todas maneras, todos estos cambios que os estoy anunciando ahora, que ya os anunciamos también en la carta cuando circulamos las convocatorias, los hablaremos con el sector y los consultaremos previamente para que también vosotros y vosotras nos trasladéis cuáles son vuestras prioridades y los problemas que le veis a estos posibles cambios. E igualmente, de aquí a verano, os invitamos a que, si tenéis sugerencias sobre cómo deberíamos de articular esta ayuda o qué mejoras podemos hacer en ellas, pues que también nos la hagáis llegar a la Dirección General con la voluntad de que podamos incorporarla. Y yo me quedo aquí. Quedamos siempre, por supuesto, a vuestra disposición de la Dirección General para cualquier necesidad relativa con la ayuda. Pedidnos reuniones, llamadnos o lo que consideréis necesario, o escribidnos un email. Y ahora ya le doy paso a la subdirectora, a Miriam, y a su jefe de área, Julio, que se acaba de incorporar de vuelta de una baja maravillosa de paternidad. Así que, nada, que muchas gracias también por atender a la reunión y que espero que sea productiva. Muchas gracias, Javier. Vale. Bueno, pues nada, en primer lugar, me sumo a las palabras del director general y quería daros las gracias tanto a la gente que estáis telemáticamente como a las que estáis en presencial por asistir a esta segunda jornada formativa de la Asociación General de Teatro y Circo, que, como sabéis, pues tiene el objetivo de poder bueno, clarificar de alguna manera también nuestras ayudas para que sea también más fácil para vosotros su presentación. Queremos que sea una reunión, bueno, y una jornada concisa y técnica para clarificar estas cuestiones. A través del formulario de inscripción, como ha indicado Javier, hemos recibido varias preguntas que lo que vamos a hacer, Julio y yo, es integrarlas en la medida de lo posible dentro de la exposición para que sea más ágil. Hemos visto que algunas son de interés y que creemos que va a clarificar mucho cuestiones a nivel general para todo el sector. Sí que también os decimos que esta sesión no va a versar de cuestiones o circunstancias específicas de cada uno de los solicitantes. Por tanto, esas cuestiones sí os recomendamos que las remitís directamente pues, al correo general de la subdirección, que sabéis que es sgtc@inaem.cultura.gov.es, ¿vale? Cuestiones más puntuales, por favor, mandadlas por ahí y os contestaremos muy rápidamente.
Lo que vamos a intentar resumir Julio y yo y el resto del equipo, que no le podéis ver desde cámara, pero bueno, tenemos prácticamente el equipo de la Asociación General de Teatro y Circo al completo, a lo que bueno, agradezco la asistencia a todos. Bueno, vamos a intentar entre todos pues, aclarar, como decíamos, esas características generales de cada una de las líneas de ayuda, además también de hablar un poquito de las principales novedades de la resolución de ayudas de la Dirección General de Artes Escénicas y Música. Se busca, por tanto, clarificar esa lectura. Lo digo porque esto no va a ser un listado exhaustivo. Quiero dejar que quede grabado que esto es absolutamente informativo y que no genera, lo tengo que decir, lo siento, no genera ningún efecto jurídico, ¿vale? Vinculante. Es decir, tenéis que remitiros siempre, en todo caso, a la resolución de ayudas. Por tanto, como ha indicado el director, os recomendamos encarecidamente, y de nuevo, como el año pasado, porque ha habido muchos cambios, la lectura completa, no solamente de vuestra modalidad, sino toda la lectura completa de todo el texto de la resolución de ayudas, que además, como este año la hemos dividido, es un poquito más corta, para entender claramente qué cambios ha habido y, como os digo, pues, que esta sesión sirva bueno, pues, para clarificar y a título meramente informativo. Entonces, bueno, a continuación os voy a detallar un poquito las principales modificaciones de las ayudas de este año. La primera, en primer lugar, voy a hablar de cambios de ámbito general. De manera general, como habéis visto, se continúa esa revisión y esa clarificación de todo el texto de las convocatorias. Se ha dividido la antigua convocatoria de ayudas de teatro y circo en dos. Una ayudas a giras nacionales e internacionales de teatro y circo por 5 millones de euros y la otra serían las ayudas a exhibición, investigación, formación e infraestructuras teatrales y circenses por 5.096.138 euros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el objetivo, ya lo ha indicado Javier, es flexibilizar la tramitación y el calendario, simplificar el contenido para vosotros y también pues, tener una mayor especialización en los comités de valoración designados para la valoración de las ayudas. También hemos clasificado y organizado apartados y puntos concretos. Habéis visto que bueno, pues ya se ha integrado en anexos las modalidades al final del texto con esa idea de que sea más sencillo encontrar el contenido que os compete a cada uno. Y algo muy importante, que era una petición del sector, hemos incluido por primera vez un listado pormenorizado de gastos subvencionables, directos e indirectos y los que no son subvencionables. Siempre indicando en todo caso que ese listado no es excluyente de otros, no es cerrado, ¿vale? O sea, puede ser que haya algún gasto que no esté contemplado en esa lista que sí se admita, pero por lo menos queríamos facilitaros esa lista para que también tengáis un poco guía de lo que podéis incluir o no incluir dentro de las ayudas. Esto va vinculado a que por primera vez se ha planteado un formulario de presupuesto por modalidad. ¿Vale? Entonces, en esos formularios habéis visto que, dependiendo de la modalidad, hay algunos gastos que son subvencionables en algunas líneas y otros que no. Hasta ahora no podíamos hacer esto por una cuestión meramente informática, que nos lo permitía. Entonces, sí que es verdad que había pues, una parte del sector que se quejaba de que estaba aparentemente enfocado a las giras. No era tanto así, sino que estaba buscando realmente un formulario general y siempre se quedaban, bueno, pues particularidades fuera, ¿no? Entonces, este año, bueno, afortunadamente, con el cambio también al nuevo sistema de tramitación, hemos podido hacer un formulario de presupuesto también por cada una de las líneas de ayudas. Luego también se ha establecido una tabla de porcentajes máximos de reducción del presupuesto en base a la ayuda recibida, ¿vale? Es lo que ha indicado Javier. Se sustituye la fórmula de mínimo a justificar, que es una pregunta que nos habéis hecho varios de por qué se haya sustituido. Y es una cuestión de, directamente os lo decimos, de petición de la IGAE. El año pasado ya nos indicaron que es una fórmula pues, que tendríamos que modificar y dentro de la negociación con la IGAE la fórmula que vimos más benigna para el sector fue esta fórmula de reducción a través de porcentajes máximos de reducción de presupuesto. Luego también se han reajustado los importes máximos por modalidad y también señalan de manera explícita ¿cuál es la máxima ayuda que se puede solicitar? Esto es importante, es decir, si el máximo es 80.000 euros, no se puede solicitar una ayuda de 120.000. ¿Vale? El máximo de concesión también refiere al máximo de solicitud. Luego, otra cosa que era una petición del sector circense, en el criterio 1 de valoración del proyecto, que es de interés cultural, como sabéis, se ha indicado explícitamente que se tomará en cuenta que el proyecto contribuya a la creación y difusión de la dramaturgia española actual, tanto teatral como circense. Era una cosa que ya se hacía de facto, pero no estaba indicada en la convocatoria y lo hemos incluido. Otra cosa importante, también ha sido una petición del sector que os agradecemos, es que en el criterio tercero de valoración del proyecto, que refiere a repercusión social, se valora por primera vez que el proyecto contemple el diseño y ejecución de actividades o funciones adaptadas.
que favorezcan el acceso cultural, acceso de audiencias, como decía, con capacidades diversas y a personas con necesidades de apoyo o adaptación sensorial. Esto va vinculado con una petición del sector, vinculada con las funciones relajadas, que aquí se valorarían, ¿de acuerdo? Porque es verdad que estuvimos contemplando si se integraban dentro del incremento de ayudas y veíamos complicado esa valoración económica, pero en la valoración artística y de repercusión social del proyecto veíamos claro que sí que se podía contemplar y valorar positivamente. Luego, en cuanto a los incrementos adicionales de las ayudas, y vinculado con lo que acabo de decir, se ha ampliado el concepto que había antes de, creo que, Julio, de acciones destinadas a facilitar el acceso a personas con discapacidad, creo que estaba indicado así, en 25. Ahora hemos cambiado el concepto por destinado a facilitar la accesibilidad universal, también para estar un poco a la altura de los tiempos, porque al final, como sabéis, pues todos tenemos en algún momento de nuestra vida pues alguna discapacidad, siempre, y además, más allá de esto, creemos que la accesibilidad universal va mucho más allá de lo que se entendía antes por accesibilidad física o motora, pues ahí entra también a cuestiones como guiones de autodescripción, materias de lectura fácil, interpretación de lengua de signos, que antes no estaba tampoco integrado, también planes de producción accesibles como paseos escénicos, maquetas táctiles, programas accesibles y bueno, pues esto también ha sido una petición del sector que también ya estábamos pensando desde la propia subdirección y por primera vez lo integramos en ese incremento del 15% posible de las ayudas. Y luego es una cuestión a título informativo importante que tengáis en cuenta que este año el logotipo que tiene que introducir los beneficiarios de cualquier ayuda del sector, tanto la nuestra como la de música y danza, será siempre el del Ministerio de Cultura. Bueno, pues parece una tontería, pero bueno, que poco a poco, lo que ha indicado el director, ya somos ahora mismo Ministerio de Cultura, no somos INAEM, entonces, bueno, pues en la convocatoria aparece el enlace donde podéis acceder a ese logotipo. Luego, lo que se refiere a cambios en la tramitación administrativa, bueno, habéis visto que se ha simplificado la documentación a presentar. Hay 2 declaraciones responsables que ya no hará falta presentar rellenadas, sino que en la propia sede electrónica, que luego si tenemos tiempo vamos a enseñaros un poquito los cambios que ha habido, que son importantes, pues podréis simplemente seleccionar con un check, ¿vale? Tanto la declaración de que no se hace uso de animales silvestres, que se amplía también al sector teatral y circense, como también la declaración responsable de no estar en curso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición de tener subvenciones y no tener obligaciones de reintegro con subvenciones. Estas son declaraciones responsables que se harán con un check, que eso es importante, o sea, la validez legal es la misma, pero sí simplifica la tramitación administrativa y hace más fácil la presentación de esos documentos. Luego, otra cosa importante, hemos acotado la extensión de los documentos referidos al contenido del proyecto y que contienen la información que valora las comisiones de valoración, tanto el dossier como la memoria de la persona entidad solicitante y luego los formularios que, como os decíamos, ya están acotados y especializados. Y además también pues, os enseñaremos cómo son, porque el que pasamos como ahorrador, el contenido es el mismo, pero hemos mejorado algunas cuestiones para que os sea más fácil también ver visualmente qué es lo que no funciona. O sea, os saltarán avisos, temas en rojo, para que podáis presentar el proyecto lo mejor posible, porque como indicaba el director, se van a subsanar errores materiales o de hechos o aritméticos, pero cuestiones de imaginaos, ¿no? No cumple el número mínimo de funciones, esas cuestiones no se van a poder subsanar en el siguiente periodo por una cuestión sobre todo de agilidad, de nuevo. Porque el hecho de que se esté permanentemente subsanando también hace que tardemos mucho más en valorar y tardemos mucho más en resolver. Bueno, ya he indicado lo que acabo de decir. No se pueden, eso es una novedad importantísima que está subrayada y que tenéis que tener todos en cuenta, que el proyecto esté bien presentado en el momento de ahora, de cuando abramos la sede. Luego también se prevé expresamente la posibilidad de reformular el proyecto, eso ya se hacía de facto, pero se ha indicado en la convocatoria, es decir, una vez que tengamos la resolución provisional, en ese plazo que existe de alegaciones, cuando un beneficiario ha recibido menos ayuda de la que ha solicitado, puede reformular el proyecto siempre que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria y siempre, como siempre hacemos, se deberá valorar por las comisiones de valoración de nuevo. Es posible que haya una bajada de importe concedido, una bajada de puntuación, pero tenéis esa opción, ¿vale? O sea, el hecho de que no se pueda modificar en el inicio no implica que luego no podáis, que eso es una pregunta que nos ha llegado, no podáis modificar en esa reformulación, porque entendemos que además si recibís menos es lógico que también tengáis que plantear pues, cambios en el proyecto que habéis presentado. Y luego, bueno, pues también muy importante, como ha indicado Javier, se han detallado las distintas casuísticas en torno a la modificación del proyecto tras la concesión definitiva.
qué es lo que no se considera una modificación, que no es un cambio sustancial, que en esos casos no hace falta que presentéis ninguna petición de autorización, sino que directamente cuando vayamos a revisar las justificaciones se van a ver y se van a autorizar y se detallan luego lo indicará Julio, ¿vale? Y también cuáles sí son modificaciones y tienen que ser autorizadas por la Dirección General, y esto es muy importante, antes del 31 de diciembre del 26, salvo las bienales. Esto ya lo hemos empezado, como sabéis, en el 25, porque antes no se hacía en la subdirección, y esto es muy importante, porque todo lo que no llegue en este plazo no se va a autorizar, no podemos autorizarlo. Entonces, si alguien no presenta una modificación y llega al periodo de justificación, imaginaos, ¿no? Lo presentan al 31 de diciembre y cuando llegue marzo presentan la documentación y ha cambiado el proyecto. No se va a valorar, ¿vale? Se va a valorar siempre el proyecto inicial, si no habéis presentado esa modificación y se ha autorizado. Esto es importante. Y luego también se indica cuáles no se autorizarán en ningún caso, ¿vale? Que siempre son cuando no se cumplen requisitos mínimos o bien el alcance y el interés cultural del proyecto pues, es claramente menor que el que habéis presentado inicialmente y que ha pues valorado la comisión de valoración. Como habéis visto, se incorporan proyectos suplentes en las reuniones de concesión. Esos proyectos suplentes son 5 vinculados con aplicaciones presupuestarias, ¿vale? Por la aplicación de empresas, entidades sin ánimo de lucro, pues habrá 5. Siempre tienen que obtener mínimo 50 puntos y esto implica, que es muy importante también el cambio, que puede haber proyectos con, imaginaos, 52 puntos que no sean beneficiarios automáticos. Que eso es un cambio. Hasta ahora sabéis que eran 50, puede ser que a lo mejor en la nota de corte esté este año en 57. ¿Vale? Entonces, también por eso os decimos que os leáis bien la convocatoria porque este es un cambio muy importante. Y luego otra cuestión también que estamos muy contentos es que las ayudas de teatro y circo se equiparan al importe mínimo de concesión a las de música y danza con una financiación mínima del 40% sobre la ayuda solicitada. El año pasado sabéis que era el 15%. Pues bueno, estamos un poco también en el camino de intentar que los proyectos estén bien dotados y que la concesión de la ayuda pues corresponda también con lo que estáis solicitando. Y luego, en modalidades existentes, ¿vale? Algunas novedades ya las ha detallado Javier, no me voy a extender. Las modalidades de giras teatrales y circenses de infancia y juventud y de calle se han integrado en las generales de gira de teatro y gira de circo. Luego, importantísimo, y como un cambio que también pedido por el sector, se presentará una única solicitud de ayuda por solicitante en las de giras nacionales y esa solicitud puede contener hasta 3 espectáculos en gira, y ahora explicaremos bien porque ha habido dudas de cómo hay que hacerlo y demás, ahora lo contaremos, que también era una petición, como decíamos. Otra cosa muy importante, también por petición del sector, es que en proyectos teatrales y circenses estables y programaciones bienales se permite por primera vez hasta un 20% de funciones de compañías extranjeras. Y también otra novedad, por petición del sector, es que en programaciones de espacios escénicos de titularidad privada, tanto en la anual como en la bienal, se permite por primera vez incluir funciones de distintos sectores de la DGAEM. Es decir, se pueden incluir ahora danza, música y creación interdisciplinar. Esto implica que quien presente un proyecto a teatro o a circo donde incluya alguna función de música, de danza o de creación interdisciplinar, no podrá presentar otro proyecto a la convocatoria de ayudas a la danza o ayudas a la música, ¿vale? Pero sí tenéis esa opción, que era una petición también del sector, de poder integrar en esa programación que presentáis a la ayuda proyectos que no sean específicamente de teatro o circo y se valorará y se podrá incluir como gasto subvencionable. La clave siempre es que eso lo han preguntado también, lo habéis preguntado, que el porcentaje en nuestro caso, de funciones de teatro o circo sea el mayoritario. En el caso de que el mayoritario sea danza, pues tendríais que ir a solicitar la ayuda a la Subdirección General de Danza y Creación Interdisciplinar. Luego, bueno, algunas cuestiones también por petición. En el caso de ayudas a programaciones de espacios escénicos, se reduce el número mínimo de funciones para espacios escénicos situados en los municipios de Madrid y Barcelona. En residencias se permite por primera vez que las residencias se puedan desarrollar tanto en el espacio escénico gestionado por el solicitante que pide la ayuda, como en otros espacios complementarios, siempre que formen parte del proceso artístico. En las ayudas a infraestructuras del circo itinerante se elimina el requisito de que para presentar una solicitud de ayuda en estas líneas de infraestructura sea necesario disponer de otro expediente admitido en unas modalidades de gira, ¿vale? Entonces puede haber una compañía, sobre todo pensando en el circo de carpa, que como sabéis tiene más dificultades de gira,
un circo de carpa ahora podrá presentar un proyecto a infraestructura circense y no necesariamente tendrá que tener una petición de ayuda a gira nacional o internacional. Y luego, algo que era una petición del sector y que estamos muy contentos de anunciar, por primera vez el ilusionismo se suma como una disciplina propia, independiente, en la convocatoria de ayudas, en las modalidades de ferias, festivales y muestras, y también la ayuda a asociaciones, federaciones y confederaciones de ámbito estatal. Y luego, por último, hay una nueva modalidad, como sabéis, de ayudas, que es las ayudas a infraestructuras circenses en espacios escénicos de titularidad privada, que será de carácter bienal este año y a partir del año 27, el año que viene, se alternará con la ayuda a infraestructuras para circo itinerante, que también será bienal, ¿vale? Este año van a coincidir las dos porque un año tiene que encabalgarse, pero ya el año que viene, en el 27, solamente se convocará las ayudas a infraestructuras de circo itinerante y, como digo, serán de carácter bienal. Y nada más, luego yo creo que al final, si nos da tiempo, que espero que sí, os vamos a enseñar al final de toda la presentación qué cambios ha habido en los formularios, haremos un pequeño recorrido por la sede electrónica, que hemos introducido también bastantes cambios, sobre todo para facilitar que la documentación os aparezca en el momento adecuado y no tengáis que estar pensando, ¡ay, qué me falta por adjuntar! Cada recorrido, cada itinerario de línea tendrá ya sus peticiones de documentación extra. Y ya no digo nada más, yo os paso ya la palabra a Julio, que es nuestro jefe de área, que va a hacer un recorrido por cada una de las líneas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. ¿Se escucha por aquí? Sí. Sí, ahí. Vale. Bueno, antes de empezar con la presentación de las dos convocatorias de ayuda, ha habido una serie de dudas que nos han planteado, de las cuales hay una que destaca por encima de todas, que es relativa a los expedientes de las justificaciones de 2025, que aunque no es el objeto de esta reunión, voy a poner aquí esta pequeña presentación para intentar arrojar un poquito de luz sobre esto. Debido al cambio de plataforma de sede que tenemos actualmente, que hemos pasado de Acceda a Acceda 2, hemos necesitado adaptar los expedientes antiguos a esta nueva naturaleza. Por ello, todos los que sois beneficiarios de ayudas de 2025 habéis recibido un requerimiento por el cual se os solicita que enviéis toda la documentación de la justificativa de la ayuda percibida, entre lo que se encuentra todas las facturas, contratos y justificantes de pago relativas a la memoria económica que adjuntéis en la justificación. Y habéis dicho muchos de vosotros, pero bueno, ¿no se trataba de un muestreo si son ayudas menores de 60.000 euros? Sí, efectivamente se trata de un muestreo para ayudas menores de 60.000. ¿Qué ocurre? Que para mejorar o intentar facilitar la justificación de estas ayudas y debido a que hemos tenido que enviar este requerimiento de manera excepcional, hemos pedido, cosa que no es obligatoria, ¿vale? Es lo que quiero incidir. Hemos pedido que enviéis todas las facturas, justificantes de pago y contratos relativos a la memoria económica. No por nada, sino porque dentro de 3 o 4 años, cuando abramos este expediente, resultará más fácil para vosotros saber que toda la documentación económica ya consta en la Subdirección General de Teatro y no os requeriremos, oye, ¿puedes ir al banco a sacar un extracto de un pago del año 2025 de febrero? Es mucho más sencillo si la enviáis ahora, que entiendo que la tenéis que tener toda acumulada y guardadita bien por si aparece tanto la Subdirección General de Teatro y Circo, como la IGAE, como el Tribunal de Cuentas o cualquier otro ente que quiera hacer una auditoría. Y no estáis obligados a enviarla entera. Si no enviáis nada de contratos, facturas, justificantes de pago relativos a los gastos de la memoria económica, no así de la prueba de que habéis hecho una gira o una programación, que ahí ya sabéis que tenéis que probar efectivamente que se ha hecho la actividad. Si no la enviáis, se os requerirá dentro de 3 o 4 años que enviéis una serie de facturas, contratos y justificantes de pago y tendréis que buscarlos y enviarlos. Dicho esto, vamos a pasar a ver la convocatoria de 2026. Bueno, en primer lugar, en la sede electrónica, al menos con la que nosotros estamos trabajando por ahora, que está en preproducción, se dice, que todavía no está publicada como tal, puede dar lugar a equívoco, porque podéis encontrar, como veis en la imagen del PowerPoint, veis que abajo aparece todavía un texto que dice ayudas al teatro y al circo 2026, ayudas al teatro y al circo. Bien, estas no son las convocatorias, al menos las que nosotros vemos, repito. Entiendo que se acabarán eliminando porque para no dar lugar a equívoco, o al menos alguna de ellas. Las que tenemos que escoger son las que aparecen arriba, marcada con una flechita verde, en la que vemos ayudas a giras nacionales e internacionales de teatro y circo correspondientes al año 2026 para la primera convocatoria y ayudas para la exhibición, investigación, formación e infraestructuras teatrales y circenses 2026 para la segunda convocatoria.
Como bien ha dicho el director y la subdirectora, hemos dividido la convocatoria en dos, acostumbrados a lo que estábamos antes. La primera tiene una serie de modalidades relativas a las giras teatrales y circenses, tanto nacionales como internacionales, y la segunda alberga todo el resto de modalidades a las que estábamos acostumbrados en las convocatorias anteriores. Aquí, en estas tablitas, veis que no se ha eliminado ninguna de las modalidades anteriores. Simplemente existe una tabla de equivalencias, la he puesto aquí a título orientativo, para que veáis que si antes ibais a gira A1 llamada, que era la gira nacional estándar, ahora es la 1A de la convocatoria de giras. Puede resultar un poco lioso al principio, pero por eso decíamos que tenéis que leeros bien las convocatorias relativas al año 2026 para evitar caer en cualquier posible confusión. La única diferencia que podemos destacar es que efectivamente, bueno, la Bienal de Gira, sabéis que era bienal, por lo tanto este año no correspondería y aparece la Bienal de Sala, como ha venido siendo durante los últimos años, y aparece la nueva modalidad de infraestructura, que está dentro de la convocatoria de exhibición, investigación, formación e infraestructuras, y es la última que aparece de todas, que es la 8B, y aparece aquí como nueva en la tablita. Vamos a empezar a explicar entonces la primera de las convocatorias, que es la que se centra en giras, ¿vale? La voy a intentar llamar de giras para no decir todo el nombre todo el rato porque es un poquito largo y así vamos abreviando. ¿Cuáles son las modalidades que vamos a encontrarnos aquí? Nos vamos a encontrar 6 modalidades que se dividen principalmente en, bueno, las veis aquí, que es 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Antes de entrar en detalles más pormenorizados de cada una de ellas, hay que decir que la 1A, 1B y 1C, que se corresponden con, bueno, están aquí atrás, ayudas a giras teatrales por el territorio nacional, giras circenses por el territorio nacional y coproducciones teatrales y circenses interautonómicas, son incompatibles en solicitud de ayudas para el mismo espectáculo. Es decir, si presentáis un espectáculo y queréis una ayuda, tenéis que elegir a cuál de esos 3 tenéis que solicitar. Y para la 2A, 2B y 2C, que son giras por el extranjero y producción en el extranjero también, existe una incompatibilidad en la solicitud de la ayuda para aquellas funciones concretas en las que, pongo el ejemplo más sencillo, si tú vas a hacer una gira por Francia y pones un bolo en París, no puedes presentar una producción en el extranjero en Francia y meter en la gira ese bolo en París, porque estarías metiendo el mismo bolo en 2 solicitudes iguales, ¿vale? Entonces hay que elegir igualmente dónde lo incardinas. Como decían anteriormente, la cantidad máxima a solicitar y a conceder en este año coinciden, es de 80.000 euros para cada una de las modalidades a las que se solicita ayuda en esta convocatoria. Eso significa que no podéis pedir más ayuda, y hago hincapié aquí porque sí es verdad que son pocas, pero algunas de las solicitudes de años anteriores pedían 150, 200.000, 300.000, porque son giras muy ambiciosas y porque necesitaban más dinero. Ahora hemos topado el límite de conceder ayuda para no desvirtuar a la hora de poder hacer las valoraciones y que las cantidades concedidas estén todas en el mismo baremo. La ayuda total, al igual que en años anteriores que se concede, es menor o igual al 65% del coste total que tenga el proyecto. Y cada solicitante solo podrá entregar una solicitud por modalidad y un máximo de 2 solicitudes en esta convocatoria. Ha sonado un teléfono por ahí, pero... ¿Vale? Entonces, si solo puedes enviar una 1A, y luego una de otra modalidad, cualquiera, por ejemplo, o una 2A y una 2C, o como queráis, pero solamente 2 solicitudes máximas por solicitante y una máxima por modalidad. Sí, eso es una pregunta que ha habido también, que preguntaban si había posibilidad de que 3 espectáculos se puedan pedir una por una. No, ¿vale? En el caso de que queráis pedir 3 espectáculos en gira, en una única solicitud. Ahí vamos a entrar entonces en las modalidades 1A, 1B, que comprenden lo que anteriormente era la 1, la 2, la 3 y la 4, que son giras nacionales, tanto para 1A es teatro, para 1B es circo. Y comprenden también, como decían anteriormente, infancia y juventud y teatro y circo de calle. Entonces vamos a ver punto por punto qué particularidades tienen estas 2 modalidades, siendo, como repito, 1A teatro y 1B circo. Es para un proyecto de gira nacional.
solo se permite, como he dicho anteriormente, una única solicitud por peticionario y en esa solicitud tenéis que hacer un único formulario de presupuesto. Esto es importante, lo veremos más adelante, pero hago hincapié aquí para que lo tengáis claro. Un único formulario de presupuesto. Cada peticionario puede presentar hasta 3 espectáculos distintos dentro de la misma solicitud. Veremos más adelante en el formulario de presupuesto que te permite por columnas especificar para el espectáculo 1 que gire, para el espectáculo 2 que gire, para el espectáculo 3 que gire, de tal forma que queda perfectamente separado. Hay que cumplir con los límites que ya había en convocatorias anteriores y son, si no me equivoco, y efectivamente son los mismos que en convocatorias anteriores. Estos son un mínimo de 6 funciones y un máximo de 15 funciones por espectáculo. ¿De acuerdo? Esto es, al poder unir 3 espectáculos en una solicitud, cada espectáculo tendrá que cumplir con un mínimo de 6 funciones y un máximo de 15 funciones. Y luego un mínimo que es 3 comunidades autónomas para cada espectáculo presentado. Aquí pone mayor que 2, son 3. Hay una particularidad que es para regímenes especiales. Si el solicitante proviene de territorios extrapeninsulares, el mínimo de funciones pasa a ser de 4 y el mínimo de comunidades autónomas pasa a ser de 2. Es la particularidad, aparece en la convocatoria y es igual que en años anteriores. También está esa particularidad para aquellos espectáculos cuyo idioma de representación sea en una lengua cooficial distinta a la del castellano. ¿Qué más? Las funciones, al igual que el año pasado, deben de ser remuneradas y se admiten todas las funciones que se realicen entre la fecha del 1 de enero del 2026 y el 31 de diciembre de 2026. Hasta la primera función subvencionada, es decir, aquellos gastos que son antes de esa función que incluimos en el proyecto, solo se pueden incluir gastos de preparación y ejecución del proyecto, como el año pasado, y no se financian gastos de producción. Lo sabéis que esos gastos son exclusivos de las comunidades autónomas, por lo tanto, no se pueden incluir dentro de estas modalidades. Se financian entre la primera función y la última función aquellos gastos que sean de distribución, de publicidad, de producción en gira y derechos de autor, atendiendo, esto es muy importante, a la fecha de realización del servicio, no a la fecha de factura ni de pago. Esto es, yo puedo facturar imaginaos que tengo una gira entre enero y junio y yo pago a no sé, ¿qué puedo decir? Metes un gasto de producción diciendo que es en gira para incluirlo, porque la factura que está de producción en gira es en marzo. Y sin embargo, cuando lees la factura ves que el servicio se hizo en diciembre del año pasado o fuera de las fechas de la gira. No entraría. Atendemos a la fecha de realización del servicio, no a la fecha en la que se realiza el pago. Y luego la ayuda puede concederse a los 3 espectáculos que se presenten por solicitud, en el caso de que decidan presentar 3 espectáculos, o solo a 2 o solo a 1. Es decir, presentar 3 espectáculos por solicitud no asegura que la ayuda vaya destinada a los 3. Con esto evitamos que presenten 3 espectáculos una compañía para una gira y uno de los espectáculos sea muy poco ambicioso, apenas vaya a ningún sitio y la calidad artística no sea relevante para la comisión de valoración. Aquí abajo hay un pequeño cronograma que resume lo que estábamos hablando. Aquí tenemos el formulario nuevo de proyecto que luego más adelante intentaremos abrirlo para ver un poquito los ejemplos. No sé si se ve bien aquí. Bueno, se ve chiquitito, pero luego lo abriremos y lo vemos con un poquito más detalle. Como han dicho anteriormente, hay un formulario de proyecto y un formulario de presupuesto para cada modalidad. Este año eso es una novedad, entonces, por favor, escoged los formularios que aparecen en la sede para cada modalidad, que en principio no os deben de dejar escoger otro, pero por si acaso lo repito porque el año pasado sí nos encontrábamos formularios de años anteriores, formularios que no son de la modalidad. Bueno. Y luego importante, lo que os facilitamos en su momento, esos borradores de formulario, lo indicamos claramente en la comunicación, no utilicéis esos borradores porque además son muy diferentes. O sea, nos vamos a dar cuenta inmediatamente, como veis tienen una estética distinta y tienen variables diferentes, ¿vale? Eso sí, sobre todo que eso es clave. O sea, simplemente con que sigáis la ruta en la sede electrónica vais a acceder a la documentación que necesitáis para rellenar. En los campos que tenemos para el formulario del proyecto, importante, antes de empezar, disculpad, hemos dicho antes, ponía que hay que entregar un único formulario de presupuesto para las modalidades 1A o 1B, un único en el que aparecen los 3 espectáculos que se solicitan.
Para el formulario del proyecto hay que entregar uno por cada espectáculo que se solicita, de tal forma que si tú quieres presentar una solicitud a una ayuda de gira nacional con 3 espectáculos, en la solicitud deberá constar un presupuesto y 3 formularios de proyecto, ¿vale? Campos que hay que rellenar. El solicitante, sabéis que las facturas deben de estar a nombre del solicitante, el nombre de la compañía, esto lo hemos puesto porque a veces el nombre de la compañía y del solicitante no es el mismo y para intentar, cuando estás mirando documentación, entender más, o sea, ser más ágiles nosotros. La comunidad autónoma de la que proviene la compañía, la ficha artística del espectáculo ahora tiene como novedad, aparte de todos los campos anteriores de título del espectáculo, autoría, responsables, hemos puesto seleccionar si se trata de un espectáculo de calle y o de infancia y juventud. Aparecen ahí 2 desplegables que se ven en rojo, justo son los que están en rojo, hay que rellenar y especificarlo, de tal forma que se pueda ver de un vistazo si se trata de un espectáculo al aunar todas las modalidades. Y luego más abajo el plan de gira, como en años anteriores, con el espacio donde se va a representar, la localidad, la comunidad autónoma. Este año hemos puesto, o en la mayoría de sitios, un desplegable de comunidades autónomas para evitar encontrarnos, como todos los años, comunidad autónoma Burgos, comunidad autónoma Córdoba, ¿vale? Vamos a intentar este año con los desplegables que no salgan esto. Tendrán otros controles los Excel de evitar que las fechas, pues la fecha de última función, de repente te ponen una fecha anterior a la primera función y tú dices, no tiene sentido. Pero hemos intentado controlar esos aspectos a través del Excel. Esperamos que sean útiles y que, bueno, a ver si prueba y error conseguimos que poco a poco hagamos unos formularios cada vez más sencillos para todos. Y por último, una breve descripción del proyecto, como todos los años. En las solicitudes 1C, que son coproducciones interautonómicas, ¿vale? Que, como sabéis, y en años anteriores, se trata de una coproducción que tenga prevista una gira por territorio nacional. Se puede hacer una única solicitud, en este caso por espectáculo, no se pueden presentar varias. El mínimo de empresas productoras que pueden incluirse en cada una de las solicitudes, al igual que en años anteriores, es para espectáculos teatrales un mínimo de 3 empresas productoras de 3 comunidades autónomas diferentes. Hay un asterisco al lado porque, igual que para giras nacionales que hemos visto anteriormente, hay un régimen especial para territorios extrapeninsulares, también viene explicado en la convocatoria, y se baja el mínimo de comunidad, o sea, de empresas coproductoras de 3 a 2. En el caso de artes circenses y artes de calle, hay un mínimo de 2 empresas coproductoras que provengan de 2 comunidades autónomas diferentes. Como ya sabéis también, cada una de las productoras debe de tener un mínimo de aportación económica y de recursos al proyecto, también establecidos en la convocatoria como un 20%. Y además, 2 de las coproductoras deben aportar recursos técnicos y artísticos obligatoriamente. Esto lo veremos en el contrato de coproducción o convenio de coproducción que se envía junto con la solicitud. Se permite presentar una gira que contenga entre 18 y 30 funciones y que circulen por un mínimo de 4 comunidades autónomas. Aquí sí se admiten gastos de coproducción previos al estreno y gastos de gira. En este caso, como es una modalidad que se llama coproducciones interautonómicas, te permite ambas modalidades de gasto. Y se financian, al igual que en la modalidad anterior, distribución, publicidad, derechos de autor y, importante, no se permiten facturas entre las propias coproductoras para evitar cualquier mala praxis que pueda existir entre ellas. ¿Qué más? El formulario del proyecto, al igual que en el anterior, tiene una parte de solicitante, pone representante, porque en el formulario, aquí arribita, pone solicitante. Realmente, cuando se establece una solicitud a una coproducción, uno de ellos se tiene que erigir como representante. Entonces, el solicitante como tal en este formulario es el representante de esta coproducción y el que hace la solicitud. Más abajo, en estos campos que aparecen aquí, sí hay que explicar quiénes son cada uno de los coproductores, de qué comunidad autónoma provienen y qué porcentaje de participación tienen en el proyecto. Luego, en la ficha artística y en el plan de gira, es igual que en la modalidad anterior. Se completa con el título del espectáculo, autor, responsables, fecha de estreno, si es un espectáculo de calle o de infancia y juventud, como hemos visto anteriormente. Y en el plan de gira, el espacio en el que se efectúa el espectáculo, localidad, comunidad autónoma, fecha y número de funciones. Y breve descripción del proyecto. Pasamos a las modalidades 2A y 2B,
que son las equivalentes a 1A y 1B, pero en vez de gira nacional pasan a ser giras por el extranjero. ¿Qué tenemos aquí? Son un proyecto de gira de espectáculos en el extranjero y en el que tendremos una única solicitud por solicitante con tantos espectáculos como considere. Esto es igual que en años anteriores. Puedes presentar 12 espectáculos girando por el extranjero. Habrá un único formulario de presupuesto, como en modalidad de gira nacional, y tantos formularios de proyecto como espectáculos se presenten. Las funciones que se admiten, igual que en gira nacional, son del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 y el proyecto debe contener un mínimo de 2 funciones entre todos los espectáculos. Aquí no se aplica de manera individual a cada espectáculo. Estamos pidiendo que el proyecto, o sea, que la solicitud a las modalidades 2A y 2B contengan 2 funciones como mínimo. Hasta la primera función subvencionada, igual que en giras, solo se pueden justificar gastos de preparación y ejecución del proyecto, nada de gastos de producción, y luego entre la primera y la última función se financian gastos de distribución, publicidad, producción en gira y derechos de autor. Como particularidad de esta modalidad con respecto a las giras es que hay que acreditar la contratación o invitación del país donde se va a realizar la gira. Eso es igual que en años anteriores. Se indica aquí para que lo tengáis en consideración. El formulario del proyecto aquí es idéntico al de giras. No voy a entrar más en detalle, luego vemos alguno más pormenorizadamente. La diferencia es que, evidentemente, no pone comunidad autónoma, pone país. Hemos hecho también un desplegable con los 200 y pico países que tiene recogida la ONU, pues elegís el que más... Y luego hay alguno que pone como otros países de Europa, otros países de África, ¿vale? Si no aparece porque es nuevo, lo crearon ayer, pues se pone otro país y no pasa nada. Solicitud 2C, producción en el extranjero. Vale, esta modalidad consiste en que el solicitante presentará un proyecto de producción en el extranjero, pero debe estar acreditado. Al igual que en las giras internacionales estamos pidiendo una invitación o un contrato del país donde se va a producir el espectáculo, para las producciones en el extranjero pedimos un documento probatorio, válido en derecho, que demuestre que tú vas a hacer una producción en el extranjero. Entonces, vale un contrato, vale un convenio, vale una invitación, es decir, enseñadnos la documentación que acredita que efectivamente vais a ir a Brasil a hacer una producción de este espectáculo concreto. El espectáculo que se presenta a esta modalidad debe tener como autor o autora una persona con nacionalidad española o que haya residido en España desde hace más de 5 años. Se permite incluir los gastos de producción que se produzcan en aquel país hasta la fecha del estreno y, por supuesto, entre el 1 de enero de 2026 y la fecha del estreno. No valen gastos del 2024. Y el estreno de esa producción debe de realizarse en el mismo país de la producción y debe de estar programado. Esto es que no vale un pase, una invitación, cualquier modalidad de función que se realice de dicho espectáculo que no sea un pase oficial, un estreno de ese espectáculo. El gasto de las funciones, las funciones deben ser remuneradas y dentro de esta solicitud, al igual que en años anteriores, se permiten incluir todas aquellas funciones de gira de este espectáculo que se realicen en el mismo país donde se ha realizado la producción. Si esa producción luego va a girar por otros países, puedes pedir ayuda a la modalidad 2A o 2B que corresponda, sin incluir esta gira que está en el propio país de producción, que es lo que hablábamos anteriormente. No puedes meter las mismas funciones en las modalidades 2A, 2B y 2C. Se financian gastos de distribución, publicidad y derechos de autor y no se permite facturar entre coproductoras. Lo pone porque, aunque se llama la modalidad producciones en el extranjero, esa producción puede ser resultado de una coproducción entre varias entidades que se presenten. Eso se comunica en la documentación y no hay ningún problema, pero no se permitiría facturar entre las diferentes participantes. El formulario del proyecto, ya lo veis que sigue siendo la misma estructura. Solicitante, que las facturas deben de estar a su nombre, ya sabéis, el nombre de la compañía y la ficha artística del espectáculo que se va a producir, el título, el autor, los responsables, el idioma, la fecha de estreno, etc. Plan de gira, que es el plan de gira únicamente para el país donde se realiza la producción,
De hecho, si ponéis otro país, en principio el formulario debería saltar con un disclaimer diciendo no se permite funciones fuera de ese país. Y breve descripción del proyecto. Esas son las 6 modalidades que aparecen en la primera convocatoria. Si tenéis, bueno, iba a decir, si tenéis alguna duda podéis interrumpirme porque sois pocos aquí, si queréis levantar la mano. Sí, claro. Has dicho que la gira nacional eran 3 comunidades. Sí. Y son 2. Vale, pues entonces tengo yo mal la presentación porque tengo mayor de 2. Pero vale, son 2. Y si es islas tal. Y si es Ceuta extrapeninsular es una comunidad autónoma. Vale, pues espera, vuelvo para atrás y lo pongo. Quizás no se ha oído a Pepe, gracias. Sí, Pepe. lo digo aquí. Sí, hay un pequeño error en la exposición. Efectivamente, son mínimo 2 comunidades autónomas, salvo en el caso de comunidades autónomas o de ciudades autónomas extrapeninsulares. Gracias. Eso es, para las modalidades de gira nacional, que antes he dicho, tengo aquí puesto mayor de 2, en realidad es mayor de 1 o mayor o igual de 2, pero eso es fallo de la presentación. Estábamos con el formulario de proyecto. De presupuesto. De presupuesto, correcto. Sí, Leandro. Creo que es una modificación. Gracias. Creo que es una modificación a las bases del año pasado. En las giras internacionales Sí. ponía en las bases que no pueden ser un beneficiario de este año si ha sido beneficiario del año anterior. En este año, por lo que he visto. Yo creo que el año pasado tampoco aparecía eso. Es lo de la función, ¿no? Lo que quería decir, vale, creo que sé por dónde van los tiros. Vale. Lo que significa esa frase que indicas tú, que creo que aparece también de algún modo en esta convocatoria, es que si en la convocatoria de ayudas del 25 solicitaste de manera excepcional una prórroga de ejecución de tu proyecto y se te dispara de diciembre a enero, Perfecto. esa función de enero no puedes pedirla en ayudas al 2026 porque sería doble financiación. Vale. Y sería Habla de la ilegal. temporalidad, no de la convocatoria. Correcto. Perfecto, muchas gracias. Perdona, en el texto, y lo que dice es que se aceptarán espectáculos estrenados en años anteriores. Pero si el estreno se produce en el 26, se ocuparán las funciones realizadas a partir de dicha fecha incluida, es decir, a partir de la fecha del estreno, porque antes no puedes imputar ninguna función, ¿vale? Pero, por supuesto, si hay un espectáculo estrenado en el año 24 que lleva girando 2 años, pues se puede volver a presentar, por supuesto, en el 26, pero con lo que indica Julio, como sabéis, hay una posibilidad de ampliación de plazo de ejecución hasta un mes, pues tened cuidado en no imputar el mismo bolo de enero en Perfecto. 2 convocatorias. Gracias. Pasamos al formulario de presupuesto. Como hemos dicho anteriormente, se ha establecido un formulario de presupuesto para cada una de las modalidades que hay en cada una de las convocatorias. Se envía un único formulario de presupuesto por solicitud, repito, un único formulario de presupuesto. De formularios del proyecto ya hemos visto que dependiendo del número de espectáculos que se presenten y de la modalidad, se presentarán diferentes números. ¿Qué se rellena dentro del formulario de presupuesto? Pues en la primera parte tenéis que se rellena otra vez el solicitante, las facturas deben estar a su nombre, el nombre de la compañía, la comunidad autónoma de la compañía. Como particularidad, a ver si puedo hacer aquí un pequeño zoom, luego lo vemos. Mira, como particularidad, este es el modelo de giras teatrales por territorio nacional, valdría igual de circo. Te dice, escriba aquí el título del espectáculo gira 1 y si lo hubiera, gira 2 y gira 3, es decir, permite 3 espectáculos el formulario de presupuesto que tienes que especificar para cada uno de ellos el número de funciones que va a tener y el número de comunidades autónomas por el que va a girar, para ver claramente que efectivamente cumple con los mínimos establecidos. ¿Vale? Abajo hay unas instrucciones, hay un campito gris con instrucciones, por favor, leedlas. Seguimos por aquí. A continuación aparece un campo que es costes directos de la actividad. Veréis que ya no os aparecerán costes de infraestructuras, ni costes de producción, por eso se ha hecho un formulario de presupuesto para cada modalidad. Hemos intentado acotar los campos a cada modalidad para evitar confusiones que muchas veces sucedían de manera, es que era normal. Entonces aquí veis entre el 1.1 y el 1.18, hago un zoom, sí. Entre el 1.1 y el 1.15 veis gastos directos que están definidos dentro de la convocatoria en la novena. ¿Dónde están los...? ¿Era la novena? Creo que es. A ver, déjame que lo vea. ¿Lo tenéis por ahí? No. Solicitud, perdón, ¿Cuál? 15º. En el apartado 15º de cada convocatoria aparecen los gastos a
subvencionar. Y veis, bueno, nóminas, dietas, gastos de viaje, servicios técnicos, arrendamiento, mediación, producción en gira. Sí, que son de facto la mayoría gastos que se admitían per se, pero no estaban explicitados. Entonces también el objetivo es ayudaros también a que penséis más fácilmente, oye, pues puedo meter un gasto de mediación o un ensayo en gira, pues también es un gasto subvencionable. También importante, sí que se han incluido este año los seguros obligatorios vinculados con las giras, ¿vale? Así como eso sí que es una novedad. Y luego hemos explicitado pues, en el caso del material fungible, la representación de elementos escénicos. Esto sobre todo es de cara pues, a peticionarios que sean nuevos o bueno, simplemente para facilitar a la hora de establecer ese presupuesto y elaborar lo que sea más sencillo. Hemos detallado. Vale, luego al final tenéis otros gastos, ya sabéis, hay un 4 o 5 celdas por si hay que incluir algún gasto que no esté considerado. Y luego más abajo, las celdas 17 y 18 se corresponden a los incrementos adicionales de las ayudas que están previstos en la convocatoria, tanto para extrapeninsularidad, es decir, aquellas compañías que vengan de territorios extrapeninsulares, sabéis que tienen un incremento de la ayuda, lo veremos más adelante igualmente, como aquellos gastos destinados a facilitar la accesibilidad universal en los espectáculos. Como veis, ahí están las 3 columnas de gira 1, gira 2 y gira 3, habrá que poner los gastos establecidos para cada uno de los espectáculos. Una pregunta que ha habido, que creo que es bastante pertinente, que preguntaban qué sucedía si a la hora luego de la justificación, ¿no? Pues en ese formulario de presupuesto una compañía tenía 3 espectáculos, hacía un desglose de gastos por cada espectáculo y luego en la justificación coincidía esos importes, pero había un movimiento entre partidas o a lo mejor pues una gira tenía un menor coste y otra un poquito más. Eso se permite sin problemas, ¿vale? La clave siempre es que las tres giras sigan cumpliendo requisitos, los requisitos establecidos en la convocatoria, ¿vale? Pero como sabéis, ese movimiento entre partidas presupuestarias se admite y además es una de las modificaciones no sustanciales que no hace falta pedir autorización. ¿Vale? O sea que no hay ningún problema si existe ese movimiento entre partidas a la hora de justificar. Seguimos ahora con el segundo apartado del formulario de presupuesto, corresponde a los costes indirectos de actividad. Puedo hacer otra vez aquí un poquito de ampliación. Veis que los costes indirectos de la modalidad de gira nacional son salarios de seguridad social del directivo de administración, gastos de oficina, alquileres, cuotas de renting, asociativas y también con las celdas de otros gastos indirectos por si hubiera que detallar alguno que no estuviera contemplado en un inicio. El resto de celdas que aparecen aquí en rojo, en gris, no se pueden tocar, ¿vale? Son cálculos que te hace de manera automática la propia plantilla y solo te debería de permitir tocar aquellas que están en blanco. Y luego más abajo está la parte de ingresos, en la que tenéis que poner por cada uno de los espectáculos aquellos ingresos que se corresponden con la gira que se presenta al proyecto, bien por cachés, bien por ayudas de entidades públicas o privadas que vengan de otras convocatorias o fondos propios. Y luego si hubiera otros ingresos que queráis incluir y que no se contemplen, también tenéis unas celdas en blanco que os permite escribir los mismos. Yo al hilo de esto también voy como contestando preguntas. Alguien preguntaba también si, no era en este caso concreto de este presupuesto, pero es para todos, ¿no? Si alguien podía tener compatibilidad con ayudas, por ejemplo, hablaban de Iberescena, ¿no? Por supuesto se puede, siempre que, por supuesto, no imputes el mismo gasto a las 2 ayudas. Y, de hecho, también otra pregunta que en su momento hubo es si este tipo de ingresos por otras administraciones, por otra ayuda, se valoraba positivamente o negativamente. Y siempre es positivo, ¿vale? Lo que es, siempre que el proyecto esté mejor financiado, entendemos que es más sostenible económicamente y va a valorarse de manera positiva y no hay ningún problema con esa, en este caso preguntaban por Iberescena, pero cualquier otra ayuda que no se especifica en la convocatoria, sabéis que sí que se deja claro en el inicio, pues que las mismas funciones que se aplican a Platea o se aplican a la convocatoria de otra subdirección, pues ahí no, pero el resto, por supuesto, no hay ningún tipo de problema. Ahora que citas lo de Platea, creo que en el formulario de proyecto de gira sí hace mención aquí. Mira, voy a hacer un pequeño zoom, he vuelto un poquito atrás porque sigue siendo igual que en años anteriores, pero aparece aquí en el formulario que quedan excluidas las funciones de teatro y circo acogidas al programa Platea o incluidas en programas generados mediante convenios suscritos con el Ministerio de Cultura o el INAEM. No se puede solicitar una ayuda cuando ya esa función ha sido... Un ejemplo, cuando nos referimos a convenios suscritos por el Ministerio de Cultura y INAEM, serían, por ejemplo, los 3 circuitos que, como sabéis, el
la subvención tiene ahora mismo en marcha, que es el circuito de circo a escena, audaces y creación escénica contemporánea. Esas funciones que están incluidas en esos circuitos no pueden imputarse a las subvenciones en concurrencia competitiva. Y luego las celdas finales son celdas en gris, no se pueden tocar, pero hablan de los límites que establece la convocatoria para estas modalidades. El primer límite será que la ayuda solicitada total del proyecto, que es la primera que aparece aquí, vamos a ponerla aquí, así. La ayuda solicitada, esta no podrá superar los 80.000 euros, como se ha dicho anteriormente. Es lo máximo que se puede solicitar, es lo máximo que permite la convocatoria, independientemente de la modalidad. En este caso es que todas coinciden, es más sencillo. El segundo es el porcentaje de ayuda solicitada sobre el coste total del proyecto. No puede superar, como sabéis, y lo hemos dicho previamente, y es así en años anteriores, el 65% del coste total del proyecto. Y luego, por último, individualmente, o sea, aquí hay una celda general y aquí hay una celda individual, lo del 65% de ayuda por coste total del proyecto aplica a cada uno de los proyectos individualmente. Esto significa que cada proyecto, cada espectáculo que gire dentro de la solicitud debe de cumplir independientemente del resto con los límites que establece la convocatoria y luego de forma global se cumplirá igual. Pero se va a buscar que cumplan los tres espectáculos que se presenten. Y hay otro límite que no aparece aquí, que aparece más arriba, que es el de costes indirectos. No se permite la imputación de más de un 25% de coste total del proyecto a costes indirectos, ¿vale? Eso también saltará una alarmita en principio dentro del presupuesto, pero aparece aquí, mira, me he ido una página hacia atrás y aquí dice total gastos directos tanto, total gasto indirecto tanto y porcentaje costes indirectos sobre total de los gastos tanto. Ahí saldrá una alarma si supera el 25%. Y una cuestión relacionada muy importante con los costes indirectos, que igual surge una duda, es que, como ha indicado el director general, como una gran novedad de este año, esos costes de cara luego a la justificación vais a poder emitir una declaración responsable que facilitará pues, que no tengáis que entregar esa documentación y en la subdirección daremos por hecho que con esta declaración responsable se está diciendo que esos gastos los habéis ejecutado efectivamente. Pero eso no implica, en primer lugar, que no haya que incluirlos aquí, en el formulario de presupuesto, es necesario, ¿vale? Y lo segundo, que además nos ha remarcado mucho la intervención, que lo digamos en esta jornada, es que eso no exime de que guardéis esa documentación, porque puede darse un control de la IGAE, un control del Tribunal de Cuentas o incluso la propia subdirección podría decidir hacer un control de esos gastos, ¿vale? Entonces, eso, dos cosas importantes, guardad esos documentos y luego lo segundo, imputarlos y indicarlos en los formularios de presupuesto de cada una de las modalidades. Y también, bueno, a efectos prácticos, en lo que refiere a costes indirectos, para todos los solicitantes debería de ser igual que hasta ahora, a excepción de que no se va a solicitar muestreo relativo a esos costes. Pero lo que introduzcan todos en la memoria económica justificativa sí pasará por esta subdirección. Eso significa que si alguna de las líneas introducidas en costes indirectos no corresponde con un gasto subvencionable, va a ser eliminada. Igualmente, o sea, el equipo de justificaciones de esta subdirección general seguirá eliminando aquellos gastos que no correspondan con la convocatoria, aunque no tengan que enviar el muestreo de facturas, ni comprobantes de pago, ni contratos, ni nada que se le parezca. Entonces, a efectos prácticos, para la justificación, los beneficiarios deberán actuar de la misma forma que hasta ahora, a excepción de que en el muestreo no se les solicitarán nunca, en esta convocatoria, facturas relativas a los costes indirectos. ¿De acuerdo? Aquí un pequeño resumen de las modalidades que hemos visto. Solo hay que incluir aquellos gastos e ingresos del proyecto subvencionable. Esto es, si tenéis a alguien contratado en administración que se encarga de hacer nóminas, como coste indirecto no imputéis su nómina entera, imputad un porcentaje relativo a lo que supondría su carga de trabajo que se dedique a la modalidad, la solicitud o el proyecto que presentan. No se completan las celdas en gris ni en los formularios de proyecto ni en los formularios de presupuesto. Todos los gastos se deben de justificar, excepto los costes indirectos, como estamos diciendo, a través del muestreo de facturas y demás. Es decir, vamos a tener que tener esa documentación lista porque si la solicitan tiene que estar. Deben de ser gastos justificados. No se pueden introducir fórmulas en las celdas. Si hay algo en el formulario que nos cuadra, me falta un espacio, me falta
algo, lo que queráis, se escribe a la Subdirección General de Teatro, al correo que aparece al final de la presentación que conocéis, el de SGTC, y se solicita, pues os podemos enviar un formulario ad hoc para poder adaptar. La ayuda máxima es de 80.000 y que sea el 65% del coste proyecto como máximo. Solo se puede enviar un formulario de presupuesto por cada solicitud y varios formularios de proyecto por solicitud en función de las características y casuísticas de cada una de las modalidades. ¿Cómo se solicitan las ayudas? Aquí hay un pequeño resumen de cuáles son las fases que os vais a encontrar una vez que comience el proceso de solicitud de ayudas. En primer lugar, a la solicitud. Está todo en la convocatoria. Ahí pone apartado 9 de la convocatoria. Si vais al apartado 9 podréis ver cómo es el mismo proceso que se ha hecho aquí en el PowerPoint. En primer lugar, para la solicitud tenéis que presentar, como en años anteriores, muy parecido, la memoria de actividades del solicitante, que es quiénes sois y a qué os dedicáis y qué habéis hecho. Dossier del proyecto a subvencionar, que es para qué pedís la ayuda. Formulario o formularios de proyecto, formulario de presupuesto, identificación, quién solicita la ayuda y las declaraciones responsables que, como decía previamente, tanto la subdirectora como el director se han hecho de manera un poquito más automática en la sede y solo habrá que hacer un tic. Y no te permite avanzar, de hecho, la sede si no dais consentimiento a esa declaración responsable. Sí, en relación con esto, la sede también, os decíamos antes que se ha acotado tanto la extensión de la memoria de actividades, el dossier y ¿qué más? ¿Esas dos cosas? Sí, esas dos, a un número máximo, ¿vale?, de páginas y un formato específico. Y solo se podrá colgar un documento, ¿vale? O sea que si en el dossier de proyecto hay una única opción dentro de la sede electrónica donde podéis meter pues un PDF en este caso concreto, o en el caso del formulario de proyecto de presupuesto solo se puede introducir un Excel, ¿vale?, con la idea de que haya menos equívocos y también que la documentación que nos llega sea pues más sencilla también de gestionar y vayamos también más ágiles. Me recuerda esto que para los formularios, tanto de proyecto como de presupuesto, se guardan en Excel. No se firman, no se imprimen, no se pasan a PDF, no se guardan en OpenOffice, en Excel, porque si no se rompe el formulario y no hay manera de poder hacer las comprobaciones, incluso hay campos que desaparecen. Bueno, es que de hecho ahora mismo no se puede ni siquiera colgar. Creo que no dejan, pero por si acaso, si de repente empiezan a llegar correos de no puedo colgarlo en la sede, bueno, el formato tiene que ser en Excel, te permite colgarlo en la sede si es en Excel. Luego, aparte de las 6 particularidades que hay que enviar para la solicitud de la ayuda, existen algunas modalidades, como habéis visto, que exigen particularidades documentales que hay que poner en la solicitud de ayuda. Para la modalidad 1C de producción interautonómica, de gira de producción interautonómica, se solicita de manera específica el contrato de coproducción formalizado para poder analizar efectivamente la participación que tiene cada coproducción, cada coproductora, etcétera. Para la modalidad 2C de producción en el extranjero se piden 2 cosas. Una memoria explicativa de la producción y, en el caso de que lo hubiera, detallando los socios coproductores y su participación, que hemos dicho que en ocasiones puede presentarse coproducciones a esta modalidad, y un documento probatorio válido en derecho de proyecto acreditado, como decíamos, es decir, un contrato que os permita hacer la producción en el extranjero o documento equivalente. Y otra cuestión importante de la sede, que veréis que si estos documentos no se cuelgan, no os va a dejar seguir adelante. Entonces, bueno, pues la idea es que no nos falte documentación y luego también lo que indicaba el director, si alguien presenta en estos casos un documento en blanco o un documento que no tenga nada que ver, eso no se va a poder subsanar, ¿vale? Es un tema muy importante. Entonces yo creo que también va a facilitar que no haya errores, porque si no, vais a ver en la propia sede, ahora si nos da tiempo lo veréis, que en la propia solicitud aparecerá una pestaña donde os indicará contrato de coproducción y si no adjuntáis un documento ahí, no os va a dejar firmar la solicitud. Importante, lo han dicho antes, no se admiten cambios ni mejoras del proyecto fuera del plazo de solicitud. Esto es, todos aquellos que quieran solicitar ayuda en esta convocatoria tendrán que hacerlo dentro del plazo que establece la sede electrónica para presentar documentación y una vez que cierre no podréis subir más documentación, a excepción de lo que veremos a continuación en momentos puntuales. Bueno, antes de los criterios de valoración, algo que no aparece en esta presentación es que para aquellas solicitudes que se presenten y tengan algún error, se harán, como todos los años, requerimientos, ¿vale?, para poder perfeccionar esas solicitudes y subsanar aquellos errores que se encuentren. No así, si hay un documento en blanco, eso no es un error subsanable, eso es que han subido un documento en blanco, no sirve.
Criterios de valoración, igual que el año anterior. De hecho, sigue existiendo el criterio relativo a la DANA, es decir, esos 5 puntos extras que se dan a aquellas solicitudes que de algún modo... Bueno, voy a ser un poquito más preciso para evitar... aquí está. Se valorará hasta 5 puntos extra aquellos proyectos que tengan un impacto positivo en la recuperación de la actividad del teatro y el circo en los territorios comprendidos en la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil declarada en el acuerdo del 30 Consejo de Ministros del 5 de noviembre del 2024. Es que el año pasado nos decían, es que nosotros ayudamos al territorio en... no sé, en Valencia. No, mira, Valencia a lo mejor no aparecía en ese Real Decreto. Hablo un poco de... Podría aparecer, ahora mismo no recuerdo cuáles eran los que aparecía, pero no todos los lugares donde hubo DANA aparecen en ese Real Decreto. Este decreto establece aquellas zonas que han sido especialmente afectadas y es el único anclaje que teníamos legal para poder otorgar estos puntos. Y otra cosa importante en relación con la puntuación esta de la DANA es que tenéis que indicarlo explícitamente en el dossier, ¿vale? Entonces, si está indicado y lo acreditáis, pues la comisión de valoración que corresponda lo valorará del 1 al 5 cuál puede ser el incremento. Pero si no lo especificáis, aunque vuestra compañía o vuestro festival esté en un territorio afectado por la DANA, no podemos plantear ningún incremento. Eso sí, el año pasado hubo algunas alegaciones vinculadas con esta cuestión. Todo lo que, en general, todo lo que no aparezca en los documentos que valoran las comisiones de valoración, que son el formario de proyecto, el de presupuesto y el dossier y la memoria de actividad, si no aparece ahí no podemos plantear ningún incremento ni ninguna puntuación extra, ¿vale? Eso sí hubo casos el año pasado, para que también quede claro aquí. Al hilo de lo que comenta la subdirectora, en el presupuesto, al igual que en años anteriores, si se quiere optar a los incrementos adicionales de ayuda por extrapeninsularidad o por accesibilidad universal, hay que incluirlo en el presupuesto. Hay 2 celdas, la 1.17 y la 1.18 en el caso de esta modalidad, que dice gastos extrapeninsularidad. En el caso de que se solicite, se deberá rellenar esta celda. No sirve que digas, no, mira, es que yo soy de Melilla. Ya bueno, pero si no has rellenado esta celda, no estás optando a esos incrementos adicionales. Necesitamos de algún modo que se nos active esa casilla y especificar los gastos a los que corresponde. Y lo mismo para aquellos gastos destinados a facilitar la accesibilidad universal y la difusión plurilingüe de los proyectos. Se indica de manera explícita en estos apartados para que se pueda conceder ese incremento adicional que se establece en la convocatoria. Y ahora me he liado yo solo. Sí, vuelvo. Y simplemente recordar, lo he dicho antes, pero lo repito, lo que son los criterios de valoración, solo ha habido 2 cambios, que sería, como decía, que se ha incluido explícitamente que se valorará positivamente la dramaturgia circense española actual y luego, en el caso del criterio tercero de repercusión social, se ha incluido que se valorará positivamente que el proyecto contemple el diseño de ejecución de actividades o funciones adaptadas. Serían las 2 novedades, ¿vale?, dentro de estos criterios de valoración, pero los puntos, como veis, son los mismos que año anterior. Y esto que acabo de indicar es tanto para esta convocatoria de ayudas como también para la convocatoria de ayudas a exhibición. En la determinación de las cuantías, lo comentaba el director también antes, hemos establecido que el mínimo de porcentaje de ayuda solicitada que se va a otorgar en esta convocatoria es del 40%. ¿Qué significa esto? Pues que si obtienes, bueno, aquí está el reparto de puntos y qué equivale en el reparto de puntos que se tenga de la comisión de valoración, a qué porcentaje de la ayuda solicitada equivale. Por ejemplo, si tú pides 10.000 euros de ayuda para tu producción en el extranjero y te dan 75 puntos, siguiendo esta tabla, eso equivale a un 67,8% de la ayuda que has solicitado, que son 6.780 euros. ¿Vale? Funciona como una formulita, tal cual, una regla de 3, que si tienes tantos puntos te dan tanto porcentaje. Lo que destaca es que, por primera vez, hemos subido el mínimo al 40% para evitar que haya proyectos que queden infrafinanciados. Incrementos adicionales de las ayudas concedidas. Esto está en el apartado 7º de la convocatoria, es lo que hemos comentado previamente, para territorios extrapeninsulares o para accesibilidad universal y difusión plurilingüe. En el caso de extrapeninsularidad, para las modalidades 1A, 1B, 1C, que son giras nacionales, porque para el extranjero, en principio, pues todos tenemos que ir al extranjero y más o menos funciona parecido. Y es para aquellos que tengan domicilio social en territorios extrapeninsulares y hay que rellenarlo en el presupuesto, es importante. Y se puede conceder hasta un 25% adicional de la ayuda.
Y para aquellas ayudas que se refieran a accesibilidad universal y a difusión plurilingüe, es para utilización de sistemas de sobretitulación, traducción a lenguas cooficiales o lenguas extranjeras, elaboración de guiones de audiodescripción, materiales de lectura fácil, sistemas de sobretitulación adaptados, desarrollo de un plan de producción accesible, utilización o contratación de equipos y servicios de sobretitulación, audiodescripción o interpretación de lengua de signos. Todo ello, como antes hemos dicho, se rellena en el presupuesto. De no rellenarlo en el presupuesto no tendremos constancia, no se podrá solicitar ese incremento adicional que es hasta un 15% de la ayuda que se conceda. Propuesta de resolución. Una vez que se valoran todos los proyectos, sabéis que sale una resolución provisional. Este año la novedad es la lista de suplentes que comentaba previamente la subdirectora. Esto significa que todos aquellos proyectos que tengan más de 50 puntos, empezaremos por el que tenga más puntuación, se empezará a otorgar las cantidades hasta que se acabe el crédito presupuestario. Una vez que se acabe el crédito presupuestario, se establece la nota de corte, que puede ser, me lo invento, 70, 55, 68, la que corresponda. Y luego, por debajo de esa puntuación, aquellos proyectos que tengan más de 50 puntos, los que estén 5 inmediatamente posteriores a esa nota de corte, por aplicación presupuestaria, que esto es empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro, etcétera, se convertirán en suplentes automáticos que en caso de renuncia de alguno de los proyectos de la parte que ha sido beneficiaria pasarían a ser beneficiarios. Por último quedan los denegados, que puede haber denegados con más de 50 puntos, que no sean ni siquiera suplentes, puede suceder. Este año podéis tener 55 puntos y no tener ni la suplencia. ¿De acuerdo? Una vez que sale la propuesta de resolución provisional, al igual que en años anteriores, los solicitantes tienen que enviar una serie de documentación. ¿Cuál? Pues la identificación de escrituras de constitución de empresa, de poderes de representación legal, etcétera. Obligaciones tributarias y obligaciones de la Seguridad Social, que sabéis que si nos dais el consentimiento nosotros podemos llegar a acceder a esa información, pero si no tenéis que justificarlo de algún modo. El certificado de titularidad bancaria nos lo piden en PDF, no lo he puesto aquí, pero creo que la sede lo hemos bloqueado a PDF, no estoy seguro, ¿no? Vale, pues el certificado de titularidad bancaria para que el pago de la ayuda se haga a esa persona y se vea que el solicitante efectivamente es el titular de esa cuenta bancaria. Y para algunas modalidades particulares hay otra vez documentación adicional, la relativa a derechos de autor, que es la autorización del autor de que cede los derechos de autor, o una declaración responsable de que no aplica esta situación. Y para las modalidades de gira por el extranjero, la invitación o contratación del espectáculo en el extranjero. Y si el solicitante es extranjero igual, pues se pedirá el certificado de residencia fiscal emitido por autoridades competentes en el país. En castellano, correcto. Toda la documentación, de acuerdo con la Ley 39 de 2015, debe de enviarse en castellano. Toda la documentación de las solicitudes de las ayudas. Esta documentación que aparece aquí es un plazo de 10 días hábiles para enviar la documentación, tanto a los beneficiarios como a los suplentes. A los suplentes también se les pide porque así, si alguien renuncia, inmediatamente ya tenemos toda la documentación y no tenemos que ir alargando el plazo de manera consecutiva. En esta fase, en esos 10 días, existe el concepto de reformulación que hemos puesto de manera explícita en la convocatoria. Esto es lo que decía anteriormente la subdirectora. Si tú has recibido menos ayuda de la que querías, puedes reformular el proyecto, siempre y cuando respete el objeto de la subvención, cuente con la conformidad de la comisión de valoración, esto es, volverá a la comisión de valoración y puede que se reduzca aún más la ayuda. Es decir, si me has quitado y vas a ir a 10 comunidades autónomas y al final vas a 3, que es el mínimo, pues la puntuación va a bajar seguramente, entonces tu ayuda va a bajar en consecuencia. Que respete, por supuesto, los límites de la convocatoria y bueno, que puede bajar la puntuación y, por tanto, la cuantía otorgada. Pero es en esta ventana donde se permite esa reformulación. Y luego ya viene la resolución definitiva y se realiza el pago a todos aquellos beneficiarios que han resultado de esta convocatoria. Aquí se permite modificar el proyecto también, como decía anteriormente el director. ¿Qué modificaciones se permite hacer una vez que aparecen publicados los beneficiarios en la resolución definitiva? Primero, cualquier modificación que se realice en este plazo tiene que ser antes del 31 de diciembre de 2026. Esto ha pasado en la convocatoria anterior, sigue vigente en esta convocatoria, excepto para las bienales, que todavía no aplica porque no hemos entrado en esa convocatoria. Es una solicitud que requiere autorización para la mayoría de las modificaciones, que ahora veremos un poquito más detallada.
tienen que respetar los requisitos de la convocatoria, evidentemente, no se pueden vulnerar los límites que se establecen y no se puede reducir significativamente la relevancia del proyecto. ¿Esto en qué se traduce? Pues a continuación, dentro del apartado 17º de la convocatoria, os dicen aquellas modificaciones que no requieren autorización por parte de la Subdirección General, porque se consideran modificaciones razonables dentro de lo que es el sector de las artes escénicas en esta convocatoria. Esto es, cambios en el calendario sin prórrogas. Oye, mira, es que la función era el 15 de noviembre, pasa a ser el 23. No pasa nada, no hace falta autorización, comunícala, no hace falta autorización. Que en lugar de la celebración... Sí. O sea, si quieres comunicarla antes de la justificación, pero también tienes la opción de directamente a la entrega de documentación esté ya modificado, ¿vale? Tienes las dos opciones. Luego, lugares de celebración para menos del 20% de las funciones. Mira, es que tenía una función prevista en Villa Inaem y ahora va a ser en Villa de Gaem. No pasa nada, se puede hacer siempre y cuando esa función sea de... Sumas todas las funciones, pues es menos del 20%. Aumento del número de funciones, comunidades autónomas, países o presupuesto. No vamos a cortar las alas si queréis hacer un proyecto más ambicioso, aumentad lo que queráis. Disminución de funciones o comunidades autónomas, países de menor al 20%. Es decir, pedíais 10 funciones y de repente pasáis a ser 9 funciones. Ok, es razonable, se os puede caer un bolo, puede haber una catástrofe, es lógico. Puedes bajar a 8 también porque es 20%, adelante. Si bajaras más en este caso... Si bajaras más... si bajáis a 6, pues sí que habría previsiblemente una petición bueno, os avisaríamos, mandaríamos una autorización que se llama parcial, ¿vale? Entonces, en esa autorización parcial indicaríamos cuál es el importe que o bien tendríais que hacer a través de una devolución voluntaria o, si preferís esperar a la justificación, os estamos de alguna manera avisando que previsiblemente cuando revisemos la justificación habrá una petición de reintegro parcial por ese importe, pues porque superaría ese 20%. Lo mismo para comunidades autónomas o países. En principio, si un proyecto va a ir otra vez a 10 comunidades autónomas y al final va a 4 comunidades autónomas, se va a pedir un reintegro parcial asociado a esa disminución de alcance que tiene el proyecto. Y luego, variación... Uy, perdón. Voy a beber agüita. Variaciones internas de partidas presupuestarias. Esto es, oye, mira, yo pensaba que me iba a gastar 100 euros en seguros y han pasado a ser 80 euros y esos 20 euros pasan a gastarse en publicidad. No hay problema porque el presupuesto total sigue siendo el mismo. Entonces, en fin, esas variaciones no afectan, no se consideran modificaciones sustanciales, no requieren autorización. Para el resto, sí requiere autorización. Esto es, tenéis que comunicar la solicitud de modificación a la subdirección y que ésta sea autorizada por la subdirección general. Pasadle un micro, por favor, Manu. Si va por columnas por espectáculo, puedo hacer trasvases, pero siempre respetando cada uno de ellos el 65%. Sí, el 65% siempre es una cosa que se debe cumplir por cada espectáculo. Siempre. Y luego, si vuelo mucho y me vengo arriba, en la justificación tampoco me paso de 80.000 pavos, ¿correcto? No, porque ya la ayuda ya te la hemos concedido. No te vamos a dar más ayuda. No, ya, pero si Entonces, el presupuesto fuese mayor, no pasaría nada. No pasa nada. Vale. El problema es cuando es menor, porque entonces nuestra No, ya, ayuda ya. superaría el 65%. Claro. Vale. Y luego hay una novedad este año relativo al famoso mínimo a justificar que había en años anteriores. A día de hoy, como hemos comentado previamente, debido a la intervención general de la Administración del Estado, hemos retirado esa fórmula y hemos hecho una tabla, al igual que nuestros compañeros de la Subdirección General de Música y Danza el año pasado, en la que en función de la ayuda que percibas, esto es, en función del porcentaje de la ayuda que recibas con respecto a la que solicitaste, te permitimos una bajada del coste total del proyecto, siempre bajo autorización, pero se permite. Entonces, ¿no está aquí la tabla? No la tengo aquí. Bueno, he puesto aquí los 3 apartados. Esto es, si recibes un montón de ayuda, entre el 81 y el 100% de la ayuda que solicitaste, te podemos permitir que bajes el coste total del proyecto hasta un 5%. Si recibes un poquito menos de ayuda, podrás bajar el presupuesto un poquito más, porque entendemos que al haber sido financiado un poquito por debajo de lo que querías, tu coste total puede verse reducido. Y si recibes entre el 40 y el 60, puedes bajar hasta un 25% del coste total del proyecto. Necesitan autorización, importante, tenéis que comunicarlo, no se hace de facto. Necesitan autorización.
¿El qué? Sí, una cuestión que yo creo que no Dale, está en dale. la tabla muy importante en el caso de cualquier modificación, no solamente en el tema presupuestario, sino, por ejemplo, vais a bajar de, como decía Julio, de 10 a 8 funciones, ¿vale? O de 10 no sé, a 7. Siempre esa bajada en el alcance del proyecto tiene que estar también vinculado con un nuevo presupuesto que refleje también esa bajada. Claro. ¿Vale? Eso sí, y además aparece en la convocatoria definido, siempre tiene que ir acompañada esa petición de autorización de modificación de proyecto con un presupuesto que de alguna manera se adapte a la nueva realidad de vuestro proyecto y de su alcance. Luego en la parte de justificación, como en años anteriores, pues os pedirá la memoria del proyecto subvencionado, qué tal os ha ido, qué cambios bueno, una memoria en la que expliquéis cómo os ha ido el proyecto, el formulario de justificación del proyecto, la memoria económica, acreditar la actividad realizada con contratos, facturas y justificantes de pago y material de difusión de la actividad subvencionada con el logo del Ministerio, no el logo del INAEM. Seguimos por aquí. Preguntas generales de esta convocatoria, pues las ayudas son para actividades en el año en curso, en 2026. Si la producción fue en el 2025 y la gira es en el 26, ¿puedo presentarme a producción? No, no puedes. La producción debe ser en el mismo año que se efectúa la gira para las ayudas a producción. Una cosa en relación con la primera FAC. Claro, son actividades para el año en curso, pero sí hemos indicado explícitamente en la convocatoria que podéis meter gastos de preparación de hasta 6 meses antes, ¿vale? De ese periodo de ejecución. Es decir, si tenéis un bolo que es en enero, el día 6 de enero, podéis presentar documentos y facturas y gastos hasta 6 meses antes, porque entendemos que, bueno, que puede darse un gasto perfectamente, yo que sé, me invento una compra de un billete de avión, no sé, pues un gasto que tengáis de gestión, ¿vale? Pues que sea previo. Y eso queda también definido, que son 6 meses como máximo. Sí. Luego, las actividades y presupuestos que se presenten tienen que ser justificados. No podéis presentar un proyecto que no se sostenga sobre documentación. La comisión de valoración es la encargada de otorgar la puntuación y cada año las puntuaciones pueden variar porque la comisión no es la misma, porque la dotación económica no es la misma, porque es una concurrencia competitiva y los proyectos que se presentan no son los mismos y porque incluso el criterio profesional de la gente que participa puede variar de un año a otro en función de las necesidades del sector y lo que vayan sintiendo dentro del propio sector. Se publica todo en la página web. Toda la documentación debe presentarse en castellano, de acuerdo a la Ley 39 de 2015, y el concepto de subcontratación. La subcontratación, según la convocatoria, se permite bajo lo indicado en la Ley General de Subvenciones, el reglamento, la orden... Bueno, hay varias cosas. En resumidas cuentas, ¿cómo se permite la subcontratación en estas ayudas? Se debe presentar una solicitud de subcontratación antes del 31 de diciembre si... 1. Si la subcontratación es mayor de 60.000 y además supera el 20% del importe de la subvención, se tiene que presentar una solicitud de manera obligatoria. 2. Si la subcontratación se realiza con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, se tiene que presentar una solicitud de subcontratación de manera obligatoria. Y 3. Si la subcontratación supera el 50% del importe de la actividad subvencionada, se tiene obligatoriamente que presentar una solicitud de subcontratación. Para el resto de casos, no. ¿De acuerdo? Y en relación con esto, también deciros que la autorización no es automática. Normalmente solemos estudiarlo y se suele autorizar, pero pueden darse casos como, por ejemplo, algo muy exagerado, una ayuda a gira, que como sabéis es obligatorio que sea pedida por un autónomo o una empresa y que se solicita la subcontratación hasta un 95% a una entidad sin ánimo de lucro. Eso se nos ha dado el caso, o sea que estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero es que así se nos ha dado. Pues evidentemente eso lo entendemos como que de alguna, además no lo ha confirmado la Abogacía del Estado, se está de alguna manera evadiendo un requisito de la convocatoria, porque si en la convocatoria de ayudas a giras se explica claramente que no pueden presentarse entidades sin ánimo de lucro, si tú subcontratas a un 95% con una entidad sin ánimo de lucro que encima está vinculada con la empresa, pues entendemos que se está evadiendo un requisito, ¿vale? Entonces es importante que cuando hagáis una petición de subcontratación que tenga un sentido y que no, de alguna manera, esa petición no esté intentando evadir pues algún requisito que indiquemos por cada modalidad. Aquí hay un pequeño ejemplito de lo que hablábamos previamente de
cuánto se permite bajar el presupuesto en función de la ayuda que te ha sido concedida una vez que ya ha pasado la resolución definitiva de las ayudas. Si tú tienes un proyecto que cuesta 50.000 y pides una ayuda de 18.000 para ese proyecto y recibes un 50% de la ayuda, finalmente, pues con ese 50% de la ayuda se te permite bajar hasta un 25% del presupuesto total del proyecto, según lo que aparece en la convocatoria. Por lo tanto, tus gastos totales, que antes eran 50.000, pueden pasar a 37.500. ¿Vale? Y eso sería una modificación a la baja de presupuesto que se puede autorizar desde la subdirección porque está contemplado en la convocatoria. El mail de la Subdirección General de Teatro y Circo, por si hay alguna duda relativa a esta convocatoria o a la siguiente, va a ser el mismo mail, no hay problema. Si os parece, ¿hay alguna duda de los aquí presentes rápida así o pasamos? Micrófono, que si no, no te escuchan. Si será pública esta presentación, me preguntan por WhatsApp. Sí, se va a hacer difusión y se va a grabar y, bueno, está grabándose ahora mismo y se difundirá en YouTube, ¿no? Creo, Héctor. Será en formato YouTube. Y luego la presentación el año pasado la publicamos en el LinkedIn del INAEM en ese momento y veremos de qué forma podemos darle difusión. Pero sí, contad con ella. Vale. Tanto en la grabación como en la presentación. Buenas, muchas gracias por la presentación. ¿Los dosieres, los expedientes, se pasan directamente a la comisión de valoración o hay una valoración previa por parte de la subdirección? Hay siempre una prevaloración previa, sí. Luego se manda normalmente con un margen de un mes aproximadamente también a la comisión y se estudian todos los proyectos en las comisiones. Pues si os parece… Bueno, ¿alguien más? ¿No? Pasamos a la siguiente convocatoria, que es la que contempla el resto de modalidades de exhibición, investigación, formación e infraestructuras. Veréis, voy a intentar ir un poquito más ágil en esta convocatoria, parándome en los puntos de más relevancia, pero veréis que las modificaciones que hemos visto en la convocatoria anterior se aplican a esta convocatoria de la misma forma. Esto es, el mínimo a justificar ya no existe, las bajadas de presupuesto, cómo se solicita la ayuda, cómo se consigue la provisional, modificaciones. Es decir, en lo que es la estructura de la convocatoria sigue el mismo formato. Lo que varían mayormente son las modalidades y algunas particularidades que veremos a lo largo de la presentación. Vale. Aquí tenemos una serie de modalidades que van desde la 1A hasta la 8B. ¿Vale? Tenemos, creo que son 10 modalidades, ¿vale? 1A, 1B y luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A y 8B. Existe una serie de incompatibilidades en algunas modalidades que veréis en la convocatoria, en los anexos del final, veréis abajo incompatibilidades. Pues, por ejemplo, la 1A, 1B y 3, que son programación en sala, programación bienal de sala y proyectos estables de programación, bueno, de exhibición, investigación, formación y residencias, son incompatibles para los mismos solicitantes en la concesión. Esto es, no puedes pedir a bienal y a anual y a proyecto estable. No puedes, eliges cuál es tu modalidad a la que te quieres presentar y presentas. En la modalidad 2 y 3 son incompatibles para los mismos solicitantes en concesión. ¿Por qué? Porque la modalidad 3, que veremos más adelante, es la que contempla las 4 patas principales de una sala, que es exhibición, formación, investigación y creación. Entonces, dado que la 1 es exhibición y la 2 es residencia y laboratorios de creación, no tiene sentido que puedas pedir a la 3 y a la vez a la 1 o a la 3 y a la vez a la 2. Por eso hay esa incompatibilidad. Para las modalidades 4 y 5, tenemos aquí que son festivales y muestras y, por otro lado, certámenes y jornadas profesionales, si no me equivoco. Voy hablando un poco de memoria y al final voy a acabar diciendo algo que no. Vamos a hacerlo bien y lo voy a abrir aquí delante. Efectivamente, festivales, ferias y muestras y, por otro lado, certámenes, jornadas profesionales y congresos. ¿Por qué son incompatibles en la solicitud? Porque la propia solicitud de festivales, ferias y muestras permite la inclusión de jornadas, certámenes y congresos. Entonces, no tendría sentido estudiar 2 solicitudes cuando por economía administrativa podemos unirlo en una y encima valorar el proyecto con más peso que tendría
que si fueran 2 proyectos por separado. La modalidad 6, que es la de circuitos, es compatible, no hay ningún problema, excepto, que veréis en el siguiente apartadito, con la 7, ¿vale? La 7 es para asociaciones, federaciones, confederaciones. Es incompatible, bueno, lo he dicho mal, disculpadme, es incompatible esa ayuda con todas las modalidades, excepto con la de circuitos, que es la 6, que por eso aparece compatible. Esto es una novedad y va vinculado con lo que indicaba Julio, de intentar también agrupar el contenido de vuestro proyecto en un único expediente, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna duda que ha llegado pues, de alguna entidad, una federación, asociación, que dice, yo también hago una jornada profesional y hago también, no sé, un festival no sería, una jornada profesional, sería como el ejemplo típico. ¿Qué hago? ¿Tengo que presentar dos formularios? No, primero porque es incompatible y lo segundo, aunque no lo fuera, es mucho más interesante que lo metas dentro de tu proyecto de asociación, federación integrado y si necesitas pedir más crédito, más presupuesto, pues solicitado desde ahí, ¿vale? Que eso es una pregunta que nos ha llegado, creo que de UNIMA, pues la contestamos ya en este momento. ¿Sí, no? ¿Vienes de UNIMA? Pues nada, te contestamos ahí. Y luego, por último, las modalidades de infraestructuras 8A y 8B son incompatibles para los mismos solicitantes y espacios escénicos, que realmente uno está dirigido a infraestructuras circenses de circo itinerante y otro está dirigido a infraestructuras circenses en espacios escénicos de titularidad privada. Entonces, no se puede solicitar a ambas para el mismo espacio escénico siendo los mismos solicitantes. Los límites de cada modalidad están aquí puestos, aparecen en la convocatoria, pues destacan para la Bienal de Sala, efectivamente es bastante mayor que para la Anual de Sala. Para los proyectos estables que incluyen las 4 patas que hablamos previamente es 210.000 para que estén bien dotados. En el caso de lo que decía la subdirectora, la modalidad 7 de federaciones, confederaciones, etcétera, fijaos que el máximo es 140.000, es mucho más alto que el de certámenes, jornadas profesionales, que es 55.000. Por eso tiene más sentido unirlo en la parte 7, que se pueden dotar y dotar de más músculo financiero a un proyecto que en la patita de certámenes y jornadas profesionales. Lo mismo para los festivales y muestras frente a las jornadas profesionales. Y la ayuda total, al igual que en la modalidad anterior, no puede superar el 65% del coste total del proyecto, salvo 2 modalidades que ha pasado siempre en las convocatorias anteriores, que tienen hasta un 80% de financiación, que son la de circuitos y la de asociaciones, ¿vale? Que pueden llegar hasta un 80% de financiación. Vamos una por una. Programaciones de salas de teatro. 1A. Este es una solicitud de proyecto que está destinado a la programación ordinaria propia en el 2026 sería, ¿vale? Se hace una solicitud por espacio. El aforo que se requiere para esta modalidad es que tenga como máximo 600 localidades. Si tienes más de 600 localidades, pues no se pueden presentar esta ayuda. La programación de funciones de este proyecto que se presente deben de ser todo compañías que provengan de fuera de la comunidad autónoma en la que se encuentre el espacio escénico. Es decir, ¿significa eso que yo no puedo programar en mi sala de Sevilla a alguien de Málaga? Y dice, tú puedes programar efectivamente lo que consideres. Ahora, para el marco de solicitud de esta ayuda no es posible incluir esa programación de la propia comunidad autónoma en el formulario del proyecto. No hay problema. No obstante, como indicaba Julio, sí podéis incluir esa función, has dicho que era una sala de Sevilla, pues esa función de Córdoba dentro del dossier para la valoración por parte de la comisión de valoración, ¿vale? O sea, una cosa es lo que presentéis en el formulario de proyecto, que es lo que se puede subvencionar, pero lo que se puede valorar, efectos también artísticos, no hay ningún problema con que metáis también la programación que queráis destacar de vuestra comunidad autónoma. Esta modalidad, como en años anteriores, tiene una serie de limitaciones, que es un máximo de 60 funciones y un mínimo que depende del municipio en el que se encuentre el espacio escénico. El municipio, que no la comunidad autónoma ni el municipio. Entonces, ese mínimo, si es Madrid o Barcelona, es 20. Si es Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza, es 15. Si es otro municipio que no sea extrapeninsular, 10. Y si es extrapeninsular, es 7. ¿Vale? Pues para una sala en Canarias, entre 7 y 60 funciones, podéis presentar el proyecto. El máximo de funciones de compañías extranjeras que se permite es un 20% de las funciones totales que se presenten en el proyecto. Y luego se requiere
que lo veréis en la solicitud, acreditar que ese espacio escénico cuenta con una programación regular y estable en los últimos 3 años y se cuenta con la disponibilidad del local. Esto es un contrato de alquiler, un contrato de cesión, bueno. Seguimos para la modalidad bienal, es igual que la... Bueno, sí. Un segundo, Julio, algo importante que os he indicado antes como una gran novedad, pero bueno, que lo vamos a repetir, es que ahora por primera vez, tanto en esta modalidad de programación de sala anual como en la bienal, también vais a poder incluir, como decía antes, funciones de otras disciplinas que no sean de teatro y circo, ¿vale? Siempre, como decía antes, que la programación que presentéis siempre sea mayoritaria la de teatro o circo, pero podéis integrarlo. Lo que pasa es que tenéis que tomar en cuenta siempre que no podéis luego hacer una petición de ayuda a la Subvención General de Música o la de Danza y Creación Interdisciplinar, ¿vale? Eso es una novedad importante tanto en esta línea como en la bienal. Claro. Dice el texto de la convocatoria, dice, en esta modalidad que hemos visto previamente, únicamente se admitirán proyectos cuyo sector predominante corresponda al ámbito teatral y o circense, ¿vale? Siguiendo con que se permiten otro tipo de disciplinas, pero tiene que ser predominante. Sí, además lo habéis preguntado, preguntabais que dónde teníais que presentarlo, en qué formulario, en el mayoritario. Si tenéis una programación en vuestra sala, en este caso, en este espacio escénico de danza, y tenéis luego 4 funciones propuestas de teatro, iría la propuesta a la Subvención General de Danza y de Creación Interdisciplinar, y si hubiera una mayoría de teatro o circo, pues presentarla a la nuestra, ¿vale? Para la modalidad bienal es prácticamente un espejo del anterior, solo cuenta con una serie de particularidades. La primera, más evidente, puedes meter funciones del año 2027. La segunda es que debido a que os permiten la programación de 2 años, el máximo de funciones que se puede incluir se duplica hasta 120 funciones y el mínimo se duplica igualmente para todos los municipios que hemos dicho anteriormente. Y otra cosa que requiere es que, al ser una programación bienal, al menos el 35% de la programación que se incluya en el proyecto debe ser en el 2026, para que no pidas programación para el año 2027 de todas las funciones, ¿vale? Si no, no sería bienal, sería anual del año siguiente. Y se requiere acreditar, al igual que antes, programación regular y estable en los últimos 3 años, disponibilidad del local y, en este caso, una memoria que demuestre que ese espacio escénico tiene 10 años de funcionamiento. En el formulario de proyecto sigue el mismo esquema que hemos visto en la convocatoria anterior, que es la primera parte, el solicitante. Tienes que poner el solicitante para el cual todas las facturas estarán puestas a su nombre en la parte de justificación. Datos, bueno, hay una parte gris aquí que luego veremos, que son instrucciones importantes, es decir, todo lo que vea así con texto, por favor, echarle un ojo. Luego, datos del espacio escénico, el aforo, bueno, voy a hacer un zoom ya y me lo quito, y así lo vemos bien. Te dice denominación, dirección artística, localidad. El proyecto contiene espectáculos de artes escénicas para la infancia y la juventud. El proyecto contiene espectáculos de artes escénicas de calle, ¿vale? Al igual que en la convocatoria anterior, se ha unado este matiz para poder, a la hora de valorar los proyectos por parte de la Comisión de Valoración, entender cuál es la propia naturaleza de la sala y si contempla infancia y juventud, si contempla artes escénicas de calle. Claro, si tenéis duda, en el caso de la calle, que había gente que preguntaba, ¿pero cómo va a haber calle en una sala? Pues sí, sabes que se puede dar perfectamente que una sala tenga un espacio público donde también haga representaciones y además también espacio. Hemos también cambiado la denominación de esta convocatoria y se habla de espacio escénico, con esa idea también de amplificar la idea que tenemos habitualmente de un espacio que habitualmente pensamos en el teatral al uso, pues pensando en otros tipos de espacios, no sé, pensando en un espacio itinerante, por ejemplo, una carpa que puede tener propuestas al aire libre o simplemente una sala escénica que tenga un patio, ¿no? Ahí podría entrar también una programación de artes escénicas de calle. En la siguiente parte es el plan de programación de compañías procedentes de otras comunidades autónomas. Y además de que lo pone en el título, creo que no te permite meter tu propia comunidad autónoma. Y luego el plan de programación de compañías extranjeras, que es lo que hablamos de que permite hasta un 25% de compañías extranjeras. Y una breve descripción. En el género artístico también vais a ver un desplegable. Entonces ahí van a aparecer todas las modalidades dentro de la DGAEM para que elijáis, ¿vale? Entonces no tenéis que poneros creativos, no es necesario, tenéis el desplegable ahí. Y simplemente tenéis que seleccionar y listo. Modalidad 2, residencias.
En las residencias y laboratorios de creación se permite una única solicitud por solicitante en la que se incluyan todas las residencias que se vayan a presentar a las ayudas o todos los laboratorios de creación que se realicen. La propuesta tiene que realizarse siempre por parte de aquellos solicitantes que gestionen un espacio escénico de titularidad privada, ¿vale? No obstante, aunque en el formulario se va a solicitar cuál es tu espacio escénico y se tiene que pedir que efectivamente dispones de ese espacio escénico, el proyecto de residencia o laboratorio teatral de investigación puede realizarse en un espacio escénico, en el propio que hemos dicho, o en otro espacio complementario que esté vinculado con el propio, ¿vale? Deben de ser aquellos, tanto el presupuesto como el formulario de proyecto, aquellos creadores que se incluyan en ese formulario de proyecto deben de proceder de comunidades autónomas diferentes al espacio escénico. ¿Eso significa que en mi residencia no puede venir gente de mi comunidad autónoma? Si puede ir, no hay ningún problema, pero no introduzca en la solicitud ni los gastos relativos a esas personas ni en el formulario de proyecto los incluyas porque no estaría bien completado el formulario. ¿En el dossier lo puede incluir? Sí, claro, y de tal forma lo incluyes y se valorará por la comisión de valoración que es una residencia de tal envergadura, con tal aspecto local y tal aspecto de fuera de tu comunidad autónoma. Se puede incluir como un máximo de 20% de creadores extranjeros y, como el año pasado, la novedad del año pasado, debe existir una contraprestación económica o en especie, al menos que garantice el alojamiento y la manutención de aquellos creadores que participen. Y se subvencionan los gastos de realización del proyecto de residencia o laboratorio, pero no las funciones que se deriven de ese proceso creativo. Y también al hilo de esto, una pregunta que nos llegaba también, que es más general, pero sí que aplica a esta modalidad, que se preguntaban si se podía incluir proyectos de investigación y divulgación para visibilizar artistas del circo. Hablábamos entre Julio y yo, claro, eso por supuesto que sí. De hecho, estamos en la asociación totalmente a favor de que esto vaya poco a poco creciendo y entrarían estos proyectos de investigación en diferentes líneas. La más clara es esta línea de residencias, también, por supuesto, en proyectos estables, también en los festivales, también se puede hacer actividades de mediación e investigación en los circuitos, bueno, pues, por supuesto, ¿vale? Habéis visto que además en los gastos subvencionables aparecen pues, conceptos directamente de mediación y de investigación. Vamos que... Contestando la pregunta, por supuesto. También de teatro, no solamente de circo. Siguiendo con el formulario de proyecto de residencias y laboratorios, tenemos el mismo esquema, arriba el solicitante, una parte de instrucciones, datos del espacio escénico. ¿Es el espacio escénico donde se va a realizar el laboratorio o la residencia que hablábamos antes que puede ser complementario? No. Aquí es importante, hay que destacar, este espacio escénico que se pide en la solicitud es aquel espacio escénico que está disponible para el solicitante, el que permite al solicitante participar de esta modalidad. Tiene que tener un espacio escénico de titularidad privada. Luego, si la residencia se efectúa en otro espacio, lo puedes poner en breve descripción de proyecto o en el dossier, en ambos sitios, como consideres. Pero esta parte de espacio escénico es limitante, se refiere al espacio escénico del que dispone el solicitante. Al igual que antes, tiene que señalar si tiene especial vinculación con infancia y juventud o con artes escénicas de calle. Para residencias, pues puedes poner en la siguiente parte la descripción de los recursos humanos y materiales que se ponen a disposición por parte del espacio. Materiales, humanos, alojamiento, manutención, otros. Aquí los campos son libres y se pueden rellenar como consideren. Y más abajo, residencia de profesionales procedentes de otras comunidades autónomas. Y un máximo de 20% de profesionales extranjeros. Entonces, aquí abajo se pueden rellenar todos aquellos que correspondan. Como he dicho anteriormente, no pongáis ahí los de la propia comunidad autónoma, aunque vengan. Esos ponedlos en el dossier para que se conozca, pero en el formulario del proyecto y en el formulario de presupuesto solo se debe hacer referencia a aquellos que sean de otras comunidades autónomas o de otros países. El proyecto de creación, exhibición, investigación y formación son aquellos espacios escénicos, aquellos solicitantes que tengan una envergadura considerable y puedan atender a esas 4 patas para el proyecto, para la solicitud de las ayudas. Entonces tiene que ser un proyecto estable, teatral o circense, que tenga creación, exhibición, investigación y formación. Se permite una solicitud por proyecto. El espacio escénico tiene que comprender entre 75 y 500 localidades de aforo
y además permite añadir espacios adicionales de menos de 75 localidades, pero es importante que el espacio escénico principal con el que cuenta la solicitud cuente con 75 a 500 localidades. Requisitos. Para la parte de exhibición se exige que todos los participantes o todas las compañías que se programen deban de ser de al menos de 3 comunidades autónomas fuera de la comunidad autónoma, todas las funciones deben de ser remuneradas, se permite un máximo de 60 funciones y además un 20% de funciones de compañías extranjeras. Sí, una cuestión aquí que también surge muchas veces, nos habéis preguntado, es por qué no aparece ningún mínimo, como en otras líneas. Y es justamente porque esta modalidad, no sé cómo decirlo, no prima la exhibición. Es decir, si tenéis muchas funciones, estupendos, pero si tenéis a lo mejor, no sé, me lo estoy inventando, 4 funciones en exhibición, pero luego hay un proyecto muy potente de residencias o de formación, pues el proyecto sería igualmente bien valorado, ¿vale? Es decir, esta línea se ha pensado justamente como con un perfil distinto al de la programación de sala. Por eso no hay ningún mínimo establecido y sí un máximo. Para las otras 3 patas que llamamos de creación, investigación y formación, se deberá de contar independientemente para cada una de las patas de los ámbitos con participantes de 2 comunidades autónomas de fuera de la comunidad autónoma donde se encuentra el espacio escénico. Y además se permite, como hemos dicho previamente, hasta un 20% de profesionales extranjeros. En los ámbitos de creación e investigación se aceptan residencias y laboratorios, por eso son incompatibles esta modalidad y la modalidad anterior, ¿vale? También se aceptan coproducciones, en los ámbitos de creación e investigación se aceptan coproducciones siempre y cuando esas coproducciones sean con entidades de comunidades autónomas que no sean la propia del espacio escénico. Luego, tienen que acreditar la programación regular y estable con un listado de los últimos 3 años y la disponibilidad del local. Esto es igual que para la modalidad anterior. Más. El formulario este es un poquito más extenso porque tienes que rellenar los 4 ámbitos de los que estábamos hablando. Si hacemos zoom, se parece al principio, lo mismo un solicitante, unas instrucciones, datos del espacio escénico. En este caso, repito, con lo mismo que para residencias. ¿Es el espacio escénico principal o los complementarios de menos de 75 de aforo? Es el principal, el que limita el acceso a esta convocatoria. Que luego aparecen otros espacios, no hay ningún problema, pero eso se dice en el dossier, en la breve descripción del proyecto y donde corresponda. Pero aquí estamos hablando del espacio escénico del solicitante, el principal. Luego viene el plan de programación, en el que se establecen aquellas compañías, siempre de fuera de la comunidad autónoma, se permiten extranjeros. Y la parte de creación, investigación e información, que es idéntica al formulario de residencias, es muy parecido, es decir, el nombre del proceso de creación, qué profesionales participan, de dónde provienen, cuándo es el inicio, cuándo es el fin, qué género artístico con el desplegable que comentábamos anteriormente. Luego haremos un desplegable para que se vea, y acaba con una breve descripción del proyecto. Solicitud de modalidad número 4 para festivales, ferias y muestras, tanto teatrales como circenses y este año la novedad de ilusionismo, ¿vale? Primero y más importante, no se admiten temporadas teatrales o circenses. Esto es parcial, completa, entendida como programación estable, continua o habitual de un espacio escénico. Bueno, se entiende como festival, feria y muestra algo muy concreto, con una naturaleza propia, en una temporalidad concreta, separada de la temporada normal y coherente de las salas o de los espacios escénicos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues una sala que tiene en Navidades un ciclo de artes escénicas para la infancia y la juventud. Eso no sería considerado como festival. Si queréis presentar la propuesta para que se apoye desde la DGAEM para este ciclo, tendríais que integrarlo en la programación de sala, ¿vale? A eso nos referimos también con la programación, la temporada teatral. Aunque sea un ciclo acotado en 2 meses, es temporada teatral o circense de ese espacio. Entonces, ahí tendríais que plantearlo siempre en la propuesta para la programación de sala y no para esta línea de festivales, ferias y muestras. Luego, se exige que los solicitantes tengan un año de funcionamiento, no el solicitante, sino el festival, la feria o la muestra que se presenta. Si es un festival, feria, muestra que sea interdisciplinar,
también permite la inclusión de espectáculos de danza, espectáculos de teatro, espectáculos de ilusionismo, espectáculos de diferentes modalidades, siempre y cuando la solicitud se dirija a la modalidad cuyo sector predominante sea teatral, circense o ilusionismo, en este caso para la modalidad 4. Sí, hay una pregunta también que había en ese sentido, que preguntaban si, claro, si tienen un festival multidisciplinar, si hay que elegir entre teatro y circo o danza y música, que se perdería el apoyo a una parte de la programación. A ver, esta cuestión ya estaba el año pasado, no es que se perdiera, sino que tenéis que presentar toda la programación del festival Feria Muestra a una de las subdirecciones, ¿vale? No es que se esté perdiendo, pero no podemos duplicar expedientes. Y si se duplicaran, haríamos una revisión, hará una revisión entre las subdirecciones y se va a excluir el proyecto que veamos, donde, bueno, si hay dos proyectos que de repente presentáis una programación mayoritaria en danza que podría darse y una en teatro, pues habría que ver seguramente pues, por el orden de prelación o veríamos de qué manera, pero se excluiría una de las solicitudes, ¿vale? Como requisito para esta modalidad se exige que las compañías provengan de al menos 3 comunidades autónomas distintas a donde se celebra el proyecto. No se permiten compañías de la propia comunidad autónoma de donde se celebra el proyecto. Y en el caso de territorios extrapeninsulares, sabéis que siempre hacemos un régimen especial de tal forma que el mínimo de comunidades autónomas se baja de 3 a 2. Se permite un máximo del 20% de compañías o participantes que vengan del extranjero y solo se permiten incluir funciones remuneradas a excepción de una, que es aquella que tenga fines promocionales y se realicen en el ámbito de ferias, para las cuales se debe especificar una contraprestación que cubra desplazamientos, alojamientos y manutención. Y es incompatible con la modalidad que veremos a continuación, que es la de jornadas profesionales y certámenes, porque como hemos dicho antes, y veréis ahora en el formulario, en esta modalidad se permite incluir tanto certámenes como jornadas profesionales o congresos. Sí, en ese sentido, hay otra pregunta que en relación con los festivales, que preguntaban si una misma entidad puede presentar 2 festivales por separado, uno teatral y otro circense. Y la respuesta es que sí, ¿vale? Se puede, en este caso, lo que se indicaba en la otra convocatoria de un máximo, como si recordáis, de 2 solicitudes por peticionario en 2 líneas. En esta línea, en esta convocatoria de subvenciones no se ha incluido esta exclusión porque entendemos que aquí, bueno, la casuística es distinta. Entonces, sí, una misma entidad podría presentar un festival de teatro y un festival de circo. Y también preguntaba la misma entidad si el festival contiene otras actividades como talleres o formación de fuera de la comunidad autónoma, ¿son subvencionables? Por supuesto que sí. ¿Vale? Dentro del formulario, de hecho, aparece un apartado para que podáis indicar estas cuestiones. Aquí veis el formulario, escribís el solicitante, a cuyo nombre deben ir las facturas, las instrucciones, luego a continuación datos del festival, muestra o feria, nombre del evento, número de edición, año en que se celebró la primera edición, fecha de inicio y fecha de fin, localidad en la que se realiza, comunidad autónoma. El proyecto contiene espectáculos y actividades de artes escénicas de infancia y juventud o de calle, se selecciona para poder tenerlo en consideración. Y luego aquí abajo hay 2 campos más que dice: ¿este festival, feria, muestra incluye la celebración de un certamen o incluye la celebración de unas jornadas profesionales o congresos? Pues se indica, para que luego te dice aquí incluir en el apartado de actividades de forma desglosada. Se iría al apartado de actividades y aquí abajo se escribiría jornada profesional, congreso, certamen, y ya se escribiría aquí de dónde vienen los profesionales, título de actividad, tipo de actividad, cualquiera de los campos que aparece. Los otros campos son el plan de exhibición de las compañías procedentes de otras comunidades autónomas, así como el plan de exhibición de compañías extranjeras. En la solicitud de la modalidad 5, certámenes, jornadas profesionales y congresos. ¿Qué se financia? O sea, ¿qué tienen que contener estas solicitudes? Un proyecto interdisciplinar, igual que los anteriores, de certamen, jornada profesional o congreso teatral o circense. Para jornadas y congresos, tienen que contar al menos con 3 comunidades, o sea, participantes de 3 comunidades autónomas distintas a donde se celebre el evento y ninguna compañía de la propia comunidad autónoma, ningún participante de la propia comunidad autónoma. En el caso de territorios extrapeninsulares se baja el límite de 3 a 2. Para el caso de certamen, solo se considerará que es un certamen si se trata de un concurso de carácter profesional y cuya convocatoria sea abierta. Si no, no se considera un certamen y no podría presentarse a esta modalidad. Se permite un máximo del 20% de compañías y o profesionales extranjeros y, como decíamos previamente, si se incluyen dentro de una feria, festival o muestra, todo lo pasamos a la modalidad 4.
Y importante, aparece también en la convocatoria, no son subvencionables los gastos suntuarios y el pago de premios en metálico o en especie. Eso pasaba en la convocatoria de 2025, aquí se ha explicitado de una manera más detallada, pero no se puede permitir que se incluya dentro del presupuesto este tipo de gastos. En el formulario es como el que hemos visto previamente, solo que ahora ya no aparece la parte de exhibición porque no ha lugar, sino que aparece una parte de certamen, una parte de jornadas profesionales y una parte de congreso. Se rellena la que corresponde, indicando la actividad, descripción, fecha de inicio, fecha fin, si hay un profesional que realiza la actividad, de qué comunidad autónoma o país procede, qué título de actividad va a realizar, género artístico con el desplegable. Y la parte de datos del certamen, jornada o congreso es igual que para ferias o festivales. Circuitos. Esta modalidad es idéntica a la del año pasado, si mal no recuerdo. Para un proyecto de un circuito teatral y o circense que circule por el territorio nacional y solo se puede hacer una única solicitud por circuito. ¿Cuáles son los límites?